Hola a todos. Como lo prometido es deuda, aquí estamos en la tercera y última parte, por ahora, de las Crónicas del Silo. Si has llegado aquí sin conocer nada sobre esta historia, te dejo un enlace a la primera parte porque empezar desde aquí no merece la pena. Si te gusta el resumen, deja un buen like, suscríbete y comparte este vídeo con tus amigos y allegados. También nos gusta leer vuestros comentarios y críticas constructivas, porque queremos mejorar. Puedes hacer cualquier sugerencia del vídeo o de la historia en la barra de comentarios. Y sin más, vamos a sumergirnos en el resumen. Prólogo. Lucas Cal hablaba con el Silo I. La voz del Silo I le preguntó cómo estaba la situación en el Silo XVIII y Lucas confirmó que todo iba muy bien por ahora. Tuvieron una nueva lotería y la gente estaba contenta. No se habían dado más levantamientos. La voz se interesó por el servidor 6, por si habían encontrado algo, pero Lucas dijo que solo encontraron más de lo mismo. La voz del Silo I se interesó por la alcaldesa Nichols, que llevaba un tiempo sin responder a las llamadas regulares. Lucas le dijo a la voz que ahora mismo estaba ocupada. La voz preguntó en qué, y Lucas contestó que era mejor que no lo supiera. A él mismo no le gustaba lo que Juliet estaba haciendo y no creía que a los del Silo I les gustara tampoco. Lucas le dijo a la voz que Juliet no se fiaba de ellos, no creía que la voz que sonaba fuera siempre la misma persona. Lucas tenía la sensación de que todo esto no iba a traer nada bueno, pero lo guardó para sí y no se lo mencionó a la voz. 1. Silo XVIII. Juliet Nichols estaba en el nivel más bajo del Silo XVIII, y llevaba muchas horas intentando taladrar la pared del silo. Su boca estaba llena de creta y apenas sentía los brazos. Juliet retiró el martillo hidráulico al llegar a unas varillas de metal incrustadas en el hormigón. Ya había horadado un buen trecho en la tierra, de no saber que había más silos ahí fuera, ya habría desistido en su empeño, pero sus amigos estaban en algún lugar, al otro lado de aquel agujero y no quería descansar hasta encontrarlos. Los mineros a su alrededor se agitaban incómodos. La gente estaba nerviosa, especialmente desde el levantamiento, donde mucha gente había perdido seres queridos. Por si fuera poco, algunos mineros creían que podría abrir un sello desde donde el miasma asesino del exterior podría entrar. Juliet ahora era la alcaldesa, tenía responsabilidades, pero ella ni siquiera se había presentado para ese puesto. Lo único que deseaba era estar allí, excavando y llegar hasta los niños y hasta solo. De repente, la excavadora empezó a girar mucho más fuerte, trabajando sobre el vacío, y una ráfaga de aire golpeó a Juliet. Había atravesado la pared. Cuando se asomaron al agujero vieron una cámara grande al otro lado. Juliet pidió un soplete y una linterna. 2. Silo XVIII. Una multitud de mineros se había agolpado a la entrada del agujero. Juliet bebió agua con avidez con unas manos temblorosas. Tenían que ensanchar el agujero, y Juliet discutió con el capataz del turno la forma de hacerlo. A Shirley, que ahora era la jefa de mecánica desde la muerte de su marido y de Knox, no le había gustado nada que Juliet le quitara trabajadores, pero confiaba en su amiga, aunque la alcaldesa no podía evitar sentir cierta tensión entre ellas. 3. Silo XVIII. Hicieron un hueco lo suficientemente grande para que pasara una persona y Juliet hizo los honores. El aire en aquel lugar estaba frío, le picaban la nariz y la boca por el polvo. El suelo de aquel lugar parecía excavado por los dedos de un gigante. La civilización que construyó aquellas torres que se veían desde la pantalla de la cafetería debía ser la misma que excavó aquel agujero. La construcción del propio silo hacía que Juliet se sintiera muy pequeña. En el centro de aquella caverna estaba la gran perforadora que había excavado el silo. Era una máquina de proporciones imposibles. Dawson preguntó cómo iban a sacar eso de allí, y Juliet contestó que no lo harían. Los exploradores encontraron una forma de entrar en la máquina. Una docena de obreros se reunió en la cabina de la máquina alrededor de Juliet. La perforadora estaba oxidada pero no tanto como debería. La sala debía haber sido sellada de manera hermética. La perforadora era hidráulica, lo cual significaba que se podía arreglar. Era como si aquella antigua civilización hubiera sabido que ellos no tendrían tantos recursos y conocimientos, y la hubieran dejado allí preparada para que la pudieran recuperar. 4. Silo XVIII. Shirley y Callie, la sombra de Shirley, seguían trabajando en el generador principal cuando Juliet salió de las tripas de la perforadora. Descubrir cómo la perforadora podría funcionar le llevó a otro descubrimiento al ver cómo las conexiones entre el generador auxiliar del silo y la perforadora eran compatibles. El generador de emergencia, ahora se daban cuenta,
era en realidad, o había sido, una parte de la máquina. Lucas apareció por allí abajo, y Juliet tuvo que abandonar la faena para atenderlo. Juliet había hablado con Lucas el día antes y no le había dicho que iba a bajar. Lucas bromeó con que el director de informática tenía que ocuparse del trabajo de la alcaldesa. Como siempre, dijo Juliet. Lucas se puso serio. Le achacó a la alcaldesa que se estaba preocupando de un puñado de personas en otro silo, mientras abandonaba sus responsabilidades con el silo 18. Insinuó que había rumores de insatisfacción en el tercio superior del silo. Lucas no estaba enfadado, pero sí un poco triste. Sentía que se estaban distanciando más ahora que cuando estaban en silos diferentes. Hay gente en el silo que notaba los temblores, y el sacerdote estaba dando 2 sermones por semana criticándola. Juliet estaba contrariada. ¿Qué creen que pasó cuando me sacaron a limpiar?, preguntó a Lucas. Lucas respondió que ellos lo sabían todo en informática, pero no todo el mundo en el silo conocía la historia. Algunos pensaban que era alguna clase de montaje o truco electoral, otros que eran mentiras. Juliet tuvo que esforzarse para mitigar su rabia, y le explicó que su amigo Jimmy estaba medio loco por vivir en un silo apagado durante décadas, entre fantasmas, y los niños se estaban dedicando a tener otros niños. Nadie parecía comprenderlo. No podía transmitir su preocupación por gente a la que ellos no conocían. Juliet no quería ser alcaldesa, no lo pidió. Lucas sentenció que quizás no eran mejores que sus predecesores, al menos ellos trataron de mantenerles con vida. Juliet repuso que a ellos dos les sacaron a morir en el miasma, pero Lucas dice que intentaban mantener con vida a la mayoría. Juliet prometió que, en unos días, volvería a subir para besar bebés, enterrar cadáveres y poner coto a las herejías. Juliet tenía más planes aparte de la excavación, pero no quería explicárselos a Lucas porque temía que no los iba a entender. Le prometió que cuando terminara sus asuntos volvería al tercio superior una temporada. 5. Silo 17. Jimmy Parker estaba sentado junto a la tumba de Sombra, en las granjas del silo 17. Una voz de niña lo llamaba. Se trataba de Elise, que le dijo que era hora de irse. A Jimmy le gustaba la niña, siempre resolvía más discusiones de las que empezaba. La niña llegó y le tiró del brazo. Las profundidades del silo estaban casi despejadas de agua, y tenían que ir allí. La niña se colgó una mochila con todas sus pertenencias, algo de comida, una muda de ropa, un peine para el pelo y una muñeca descolorida. Empezaron a bajar las escaleras. Elise le preguntó a Jimmy si sabía cuánto tardaría Juliet en ir a buscarlos, y el hombre no supo qué responder. Elise comentó que Ana opinaba que cuando volviera Juliet, lo haría con centenares de personas. Ambos sabían que, aunque el silo 17 hubiera drenado todo el agua de su fondo, aún tenían que perforar una gran cantidad de metros e intuían que eso no sería fácil, ni rápido. Dixon decía que no venían a rescatarlos, sino a quedarse con su silo. La niña se detuvo en un rellano. Jimmy acordó con la niña que, aunque su amigo no siempre tenía razón, sí podía acertar algunas veces. No todo el mundo era bueno. Jimmy sentía decirle esas cosas a la niña, pero quizás necesitara esos consejos para sobrevivir. Jimmy quería a Elise como a una hija, tanto era así que le dejaba arrancar las páginas del legado que consideraba que podían serle de utilidad. La niña las estaba recompilando todas en su propio libro. Esta vez fue Jimmy quien tiró de ella para seguir bajando. 6. Silo 17. Jimmy había acabado instalándose en las granjas cuando tuvo que quedarse a cargo del grupo de niños. Estaba más cerca del fondo, y podían trabajar la tierra y estar más cerca de los alimentos. Jimmy había enseñado a Elise a pescar en la charca, donde aún quedaban más peces de los que esperaba. A la niña le gustaba más sacarlos del agua que comérselos. Habían sido Rixen, Ana y los gemelos, quienes habían acabado por devorar los últimos peces. El grupo llegó a las profundidades del silo, a Mecánica, donde Jimmy observó parte del traje que Juliet había usado para sumergirse a conectar las bombas de drenaje. Todo estaba lleno de fango y detritos de la inundación. Aquel lugar era aterrador, oscuro y húmedo. Las luces de emergencia habían desaparecido por la subida del agua. Allí estaban las bombas, que Jimmy comenzó a manipular según le había instruido Juliet para que no se quemaran. El agua continuaría subiendo, pero era conveniente que la máquina no trabajara sobre el vacío. Jimmy tenía que mantener el silo seco y esperar allí hasta que Juliet volviera a buscarlos. 7. Silo 18. Juliet había ganado la discusión con Shirley sobre el generador, pero no se sentía vencedora en absoluto.
Finalmente Juliet había conseguido que la nueva jefa de mecánica le cediera el generador auxiliar del silo, pero las consecuencias, ambas lo sabían, podrían ser terribles. Si se producía un fallo mecánico en el generador principal, por pequeño que fuera, el silo entero se quedaría a oscuras. Juliet volvió a preguntarse si aquel orgullo no sería un sentimiento pernicioso. Parecía la misma clase de sentimiento que la había mantenido distanciada de su padre durante 20 años. Shirley se había marchado enfadada de allí, después de todo lo que la jefa de mecánica había pasado, y sus propios sacrificios. La gente estaba perdiendo la fe en Juliet, podía verlo, podía sentirlo. Juliet habló con Bobby, uno de los capataces de minería, le explicó que tenía que subir arriba y hacer acto de presencia en calidad de alcaldesa. Ahí abajo tendrían que empezar a trabajar con la perforadora. Bobby le preguntó si esos amigos suyos valían el esfuerzo. Juliet respondió que no era solo por sus amigos, también lo hacían por el siglo XVIII. 8. Siglo XVIII. Juliet fue a ver a Walker. El viejo electricista estaba, como siempre, en su taller. Juliet le hizo un resumen de sus planes y la situación en el silo. Le dijo que la perforación iba a llevar un tiempo, y tenía en mente un nuevo proyecto que iba a gustar aún menos. La situación arriba estaba revuelta y Peter Biggins y Lucas Cahill no hacían más que reclamarla. Juliet fue a la radio que estaba instalada en el taller. La radio que Walker había arreglado era capaz de comunicarse con otros silos a través de la señal pirateada del silo 40. Walker comentó que sus ancestros parecían menos estúpidos de lo que podían pensar. Juliet, que conocía el legado, sabía que la gente de antes parecía más del futuro que del pasado. Walker le dijo que solo era un poco raro mientras Juliet empezaba a manipular el equipo de radio. Eso hizo reír a Juliet. Solo apareció en la señal. Jimmy le informó que el fondo del siglo XVII estaba seco. Juliet le dijo que aún tardaría un poco más en llegar. Tras la conversación, salió de mecánica con la sensación de dejar a sus amigos atrás y comenzó a subir a los pisos superiores vestida con su mono gris de alcaldesa. Por el camino, Juliet detectó las miradas esquivas y huidizas. Aquellas miradas eran diferentes a las que había tenido después de volver al siglo XVIII y ser elegida. La situación estaba deteriorándose. En el piso 120, entró en la comisaría para ver a Hank. El ayudante la reconoció y se levantó de la silla para saludarla. Hank se disculpó por haberla detenido en mecánica antes de que la sacaran a limpiar. Juliet le quitó importancia a aquello, puesto que el ayudante solo cumplía con su deber y preguntó acerca de las quejas sobre la perforación. La gente no quería estar cerca de lo que estaban haciendo ahí abajo. Juliet trató de tranquilizar al ayudante y le dijo que muchas cosas iban a cambiar para bien. Luego la alcaldesa le pidió al ayudante que se mantuviera atento a las escaleras, por si las cosas se tensaran en la parte de arriba. 9. Siglo XVIII. Juliet siguió subiendo mientras veía las cicatrices del reciente levantamiento. Las puertas de suministros habían sido reparadas después de la feroz lucha. Aquí y allá vio los nombres de los caídos en el conflicto, escritos en las paredes. En el piso 99, Juliet fue al templo, donde los feligreses que salían les dedicaron un puñado de miradas suspicaces. El templo del nivel 28 había establecido un satélite allí, y este templo había acabado convirtiéndose en el principal. Wendell, el sacerdote, la saludó y la preguntó si venía al servicio de las 11. Juliet dijo que solo era una pequeña visita, pero trataría de volver más adelante. Un muchacho interrumpió la conversación, y el sacerdote se lo presentó a Juliet como Remy, que parecía un asistente del templo, apocado, silencioso y lúgubre. El chico se puso a ordenar el templo, sin dejar de echarle vistazos a la alcaldesa. El sacerdote siguió diciéndole que los dioses la echaban de menos, y ella hizo una broma al respecto que decepcionó al sacerdote. El sacerdote estaba interesado en el nivel de su fe, y Juliet dijo que creía en los dioses que habían creado los hilos. Wendell se escandalizó al escuchar sobre los múltiples hilos, y lo tachó de blasfemia. Juliet le habló al sacerdote sobre la máquina excavadora, que el sacerdote juzgó era un artefacto del diablo. Juliet le explicó que había estado en otros hilos y había visto la obra de los dioses. El sacerdote no quería creer en lo que decía, otros hilos, grandes artefactos, o salir al exterior. Juliet le reprochó al sacerdote que usaba el miedo para crear más feligreses. Ella había visto los libros del legado y podía mostrárselos para que comprobara por sí mismo la obra de los dioses. El sacerdote no estaba interesado, afirmó que solo había un libro que mereciera la pena, y estaba allí. Ambos habían ido demasiado lejos, y se había dado cuenta de ello cuando las palabras se habían pronunciado.
Juliet había ido allí para tratar de calmar la situación y todo había ido mal. La promesa de bendecir el viaje de la alcaldesa se perdió en el olvido. 10. Siglo XVIII. Lucas salió al encuentro de Juliet en la escalera. Ella casi había olvidado que el jefe de informática tenía ojos y oídos en todas partes. Juliet siguió a Lucas hasta su residencia privada. El nivel de informática estaba lleno de recuerdos conflictivos para Juliet. Demasiadas cosas habían pasado en ese lugar. La ausencia de gente a esas horas de la noche le recordó a Juliet al siglo XVII, y casi esperó ver aparecer a Solo, con quien había pasado solo unas pocas semanas, aunque la recordaba como una vida entera. El apartamento de Lucas era como una segunda casa para ella. Lucas sacó una bata suave para Juliet y el hombre se ofreció a prepararla un baño. Juliet rechazó la oferta del baño hasta la mañana y también la cena. Lucas eligió ese momento para decirle que tenían que hablar. Le preguntó si no iban a hacer pública su relación. Ella dijo que aún no, primero estaba lo de la excavación. Demasiados frentes abiertos. Y tenía más planes. Juliet quería hacerlo público. Lucas preguntó si aquel asunto nuevo era decirle a la gente que existían muchos otros hilos. Él y Peter Billings no habían dicho nada al respecto, porque no creían que fuera buena idea. La gente no lo creería y los que si lo hicieran podrían causar problemas. Juliet pensó en el padre Wendell y cómo la gente creía un montón de cosas que solo eran palabras. Juliet dijo que iba a necesitar más hombres, de los de informática, pero hablarían de eso por la mañana. Ya era tarde, y solo querían relajarse un rato y disfrutar de la compañía. Y eso hicieron cuando apagaron la luz y él le bajó la cremallera del mono. Mientras Lucas le acariciaba su piel y sus cicatrices, mencionó que su cicatriz favorita había desaparecido. Lucas le pidió ver su espalda, pero ella se negó. A Juliet no le gustaba que conociera su cuerpo tan bien. 11. Siglo I. Las baterías de los drones eran del tamaño de una tostadora. Charlotte las usaba como mancuerdas y pesas. Se había abandonado. Necesitaba el ejercicio, para sentir que seguía en forma. Charlotte se había acostumbrado a aquellos barracones del nivel 44. Había ido montando un aparato de radio, como un pequeño hobby, con la ayuda de su hermano. No es que supiera gran cosa sobre electrónica, solo se limitaba a conectar todo lo que podía y luego trataba de encenderlo, pero aquello era un poco más complicado que montar un ordenador. Cuando Donald llegó con el desayuno de su hermana advirtió que podrían tener un problema. Se había encontrado con alguien en el ascensor, un tipo de mantenimiento al que había conocido de su primer turno, de cuando se hacía llamar Troy. Donald no estaba seguro si le había reconocido. Su identidad como Turman podría ponerse en peligro en cualquier momento. No mucha gente le conocía como tal, pero eso podría cambiar. Charlotte se interesó por el silo favorito de su hermano. Donald le contó que estuvo hablando con Lucas, el jefe de informática. En los servidores no había encontrado nada nuevo, solo fichas de personas, relaciones entre ellas y vidas laborales. Charlotte no podía imaginar cómo esos datos servirían a las máquinas para convertirlos en una clasificación. Donald sacó un papel con la última clasificación de los hilos. El orden había vuelto a cambiar, y el silo 6 volvía a estar en cabeza. Al lado de cada silo había un porcentaje que variaba en unos pocos dígitos. Donald pensaba que aquella clasificación acabaría trasladándose de forma tal que solo el primero de ellos, el mejor según sus parámetros, acabaría por ser salvado cuando llegara la hora de terminar el proyecto 50 del orden mundial. Los demás silos, incluido el silo 1, serían exterminados. El silo 18 estaba unos cuantos puestos abajo en la clasificación. Donald no le había comentado nada a la gente del silo 18, por supuesto. Pensaba que estaba siendo transparente con ellos, incluso creía que ellos estaban sacando más provecho de las conversaciones que él. Lucas le atosigaba con preguntas sobre el mundo antiguo, y Juliet, en las pocas ocasiones que hablaba, disfrutaba amenazándole. Charlotte informó a Donald que había preparado un nuevo dron. Habían hecho volar otros 2 drones tras el primer vuelo, pero ninguno había conseguido llegar más lejos que el primero. Cuando Donald pensaba en el rápido deterioro de los drones en el exterior, siempre acababa pensando en Juliet Nichols y cómo ella había sobrevivido ahí fuera. Limpiar debía ser una sentencia de muerte, pero ella lo había conseguido. 12. Silo 1. Esa noche, Charlotte se despertó de una pesadilla en la que soñaba que volaba y caía en picado. Se levantó en la habitación llena de literas vacías con una sensación de angustia por encontrarse en aquel lugar vacío.
Fue al baño y luego se vistió con un mono rojo de mecánico del reactor. Salió al hangar y allí encontró a Donald, afanándose sobre lo que parecía un cuerpo tendido. Al acercarse vio que no era un cuerpo, sino un traje de limpieza. Donald la saludó antes de sufrir uno de sus ataques de tos, que le obligó a ponerse un pañuelo sobre la boca. El hombre se ofreció a traerle algo de desayunar, pero Charlotte dijo que no hacía falta. Tenía algunas provisiones guardadas y se estaba acostumbrando a las barritas energéticas de coco. Donald le informó que estaba intentando conseguir un micrófono para el equipo de radio. Charlotte le preguntó a su hermano sobre el traje, pero Donald le mintió diciendo algo sobre que lo necesitaba para el reactor. Ella lo conocía y podía identificar sus mentiras. Reflexionó acerca de aquello. Una de las pesadillas de Donald era morir enterrado. Charlotte había visto sus accesos de tos, y sabía que no se trataba de nada bueno. Intuía que Donald podría estar muriéndose, y si no se equivocaba. Su hermano no quería morir allí abajo, por eso acumulaban provisiones y por eso le había traído una radio, para que ella no estuviera sola. 13. Siglo XVIII. Juliet estaba ajustando un traje de limpieza. Le había quitado la pantalla interior del casco, para que el visor quedara despejado y al ponerse el casco, solo mostrara la realidad. Marche, su ayudante en el cargo de alcaldesa, apenas una adolescente, estaba con ella ayudándola con la faena y poniéndola al día sobre sus asuntos pendientes. A la junta de la lotería le gustaría hacer otro sorteo. Juliet dijo que estaban a punto de multiplicar por 2 el espacio disponible. Juliet necesitaría personal para ir al nuevo silo y ponerlo en funcionamiento. También quería buscar una excusa para sacar gente afuera, no como castigo, sino con la idea de explorar y probar la integridad de los trajes. Por esa razón estaba ajustando aquel traje. Lucas llegó al taller donde estaba trabajando y preguntó a Marche si podía robarle a Juliet. Lucas le dijo que la junta mensual del silo iba a reunirse y necesitaban de su asistencia en calidad de alcaldesa. Juliet empezó a buscar excusas, tenía mucho trabajo que hacer, pero Lucas le dijo que si no iba, pronto empezarían a buscar a otra persona para el puesto de alcalde y puede que el nuevo alcalde no fuera tan permisiva con ella y sus proyectos. Juliet acabó cediendo y le prometió a Lucas que iría. Lucas tenía que volver al departamento por si llamaban del silo 1. Antes de marcharse, Juliet le dijo que saludara a ese cabrón del silo 1 de su parte. 14. Silo 18. Lucas salió del taller de trajes y fue a la sala de servidores. Por el camino vio la escasez de personal de su departamento, que había recolocado mucha gente para suplir las bajas en suministros y mecánica después del levantamiento. Shirley, la nueva jefa de mecánica, no dejaba de quejarse y pedirle aún más gente. Lucas comprobó que las luces de llamada del silo 1 aún no estaban encendidas. Abrió uno de los volúmenes del legado que tenía por allí, mientras esperaba. Había ido haciendo anotaciones en él, y lo estudiaba con mucho interés. Donald, pues así se hacía llamar la voz del silo 1, le había comentado acerca de los hombres que habían recopilado aquella información y elaborado todo el plan. En aquella civilización de la que procedían, era remarcable cómo se habían ido dando levantamientos episódicos a lo largo de miles de años. En el libro se mencionaban nombres extraños como Napoleón, Lenin o Castro, que habían luchado para liberar a la gente y los habían condenado a una esclavitud aún peor. Las situaciones posteriores a un levantamiento siempre resultaban arduas, como era su caso en el siglo XVIII en ese momento. Juliet opinaba sobre esas historias que eran leyendas, reconstruidas a posteriori. Lucas pensaba que esas historias eran ciertas, y Donald así lo aseguraba. Juliet reponía que las torres que se veían sobre las colinas en la pantalla de la cafetería eran el testimonio de ese mundo mejor, la prueba de que el hombre no aprendía de sus errores. Ella siempre sabía cómo quedarse con la última palabra, pero Lucas sugirió que a lo mejor este momento, el que vivían ahora, era el momento anterior a que todo mejorara. La llamada del silo 1 entró. Lucas contestó y empezó a hacer preguntas sobre el punto del legado sobre el que habían hablado por última vez. Donald le interrumpió, y le pidió que dejaran las perforaciones. Aseguró que allí la gente estaba detectándolas. Donald había intentado que no prestaran atención al tema, pero no sabía cuánto tiempo iba a poder disuadirlos. Lucas aseguró que no podían, y le pidió a Donald que hiciera lo posible por encubrirlas. Tras esto, Lucas le preguntó qué sacaba el de las conversaciones, quería saber por qué hacía esto por ellos. Lo hago porque puedo ayudaros a recordar, dijo Donald. Sé lo que es olvidar, añadió. Donald dijo que los libros del legado estaban allí para ellos cuando heredaran el mundo. Lucas preguntó qué quería decir con eso de heredar el mundo, pero Donald dijo que tenía que marcharse.
15. Siglo XVIII. Juliet acudió a la reunión de la junta. Allí estaban el juez y el sheriff, Peter Billings. Juliet estudió a la muchedumbre. Había allí granjeros, sobre todo, y muy poca gente de los niveles inferiores. Una caminata demasiado larga. El juez dio comienzo a la reunión. Presentó a la alcaldesa y la invitó a ocupar el atril. Juliet se sentía mal preparada para aquella asamblea. Lo que veía en las caras de la gente no le gustaba. Demasiada sospecha y desconfianza. Juliet empezó a hablar de lo que pretendía hacer, pero las interrupciones eran constantes. Juliet vio a su padre al fondo de la sala. El juez pidió orden, y el sheriff se sumó a la petición. Juliet intentó escoger las palabras con cuidado. Empezó diciendo que nada de lo que les habían contado era verdad. Alguien preguntó qué había fuera, y ella contestó que no lo sabían. Tenían que salir y averiguarlo por sí mismos, con ojos nuevos y curiosos. En la multitud algunos sentían curiosidad, pero otros parecían indignados. La gente no podía contenerse, todos parecían muy nerviosos y no había posibilidades de calmarlos. Se llevaron a Juliet fuera de la sala por un pasillo, hasta el despacho de la alcaldía. Ella no quería marcharse, pero no habría podido calmarlos. El padre de Juliet llegó al despacho. Se abrazaron. Él le dijo que había estado escuchando sobre lo que estaba haciendo y le pidió que parase. Juliet se quejó de que no le habían dado la opción de explicarse. Peter Nichols le dijo que no se refería a las excavaciones, sino a lo que hacían arriba. El médico había recibido una visita de alguien de informática que le había preguntado si el médico estaría allí cuando la gente empezara a salir a explorar el exterior. Peter Nichols no quería que ella volviera a salir. Ella le pidió que no dijera eso, y que formara parte del grupo de exploración. Juliet le pidió su apoyo, y Peter se relajó. Ella aprovechó la distensión para preguntarle a su padre si las cicatrices se borraban. No, dijo el médico, ni siquiera con el tiempo. 16. Silo 1. Brevard, el jefe de seguridad del Silo 1, estaba a 3 turnos de la jubilación. Solo 3. Brevard pensaba en eso junto a la cápsula en la que habían encontrado a aquel hombre al que habían disparado. Stevens, su ayudante, estaba analizando todas las pistas en la escena del crimen. Darky, el sustituto de Brevard en el turno de noche, llegó agitando una página. No os vais a creer lo que acabo de encontrar, dijo Darky. Empezó a explicarles que la sangre del tipo al que habían disparado no coincidía con la identificación que figuraba en la tapa. Los hombres de seguridad especularon con la reconstrucción de la escena del crimen, pero al final es el mismo Darky el que los interrumpe. El tipo que figuraba en la cápsula, ni siquiera tendría que estar en la zona ejecutiva, sino en congelación profunda, y había más. El tipo al que habían disparado seguía conectado cuando todo ocurrió. Y no estaba muerto. 17. Silo 1. Brevard seguía pensando en los problemas que todo esto iba a traer cuando llegaron al ala médica. Brevard consultó con su compañero Stevens si no deberían informar de todo al pastor, pero juzgaron que el hombre ya debía tener demasiado cuidando de silos enteros como para tener que prestar atención a ese asunto. Además, siempre parecía muy ocupado y se dejaba ver muy poco. Si las nanomáquinas les mantenían vivos en congelación profunda, es probable que también fueran capaces de ayudarles con heridas de cierta gravedad. En el quirófano sonaban voces. Si la víctima estaba viva, seguro que sería fácil resolver todo lo ocurrido. Solo tendría que identificar a quién le había disparado. El tipo estaba frenético, su color de piel había cambiado desde que lo vieran en congelación. Aunque era mayor, tenía más fuerza de lo que parecía. El médico, un tal Whitmore, les informó a los investigadores de las novedades con respecto al caso y les aportó nuevos datos. Habían descubierto otro cadáver de una mujer, una tal Anna. También habían revisado que el tal Troy, que debía estar en congelación profunda, había sido despertado antes. Fueron a ver al anciano, que ya estaba consciente. Estaba tendido en la cama, pero estaba tenso. Su autoridad era evidente en su forma de hablar. Dijo que era uno de los directores del proyecto. Los investigadores le preguntaron si sabía quién le había disparado. Les dijo que se llamaba Donald, aunque quizás lo conocían como Troy. Los investigadores le preguntaron por su nombre. Paul, dijo el anciano, aunque la mayoría lo conocía como Thurman. Los investigadores dijeron que ese era el nombre del pastor.
El anciano dijo que le habían llamado de muchas formas, pero nunca le habían llamado el pastor. 18. Silo 17. La tierra temblaba más allá de las paredes del silo. El ruido había ido creciendo a lo largo de los días hasta que se había convertido en un terremoto que le hacía temblar la mandíbula a Jimmy. Y Liz gritaba de vez en cuando por la vibración. Dixon dijo que aquel ruido era insoportable. Venía de más allá de la sala del generador. Y Liz preguntaba cuánto faltaba. Poco, dijo Jimmy. Habían estado cuidando de las bombas para que la inundación estuviera controlada. El ruido creció aún más haciendo temblar los charcos y casi tirándoles al suelo por la fuerza. El aire se llenó de polvo cuando la perforación comenzó a hacerse visible. Jimmy llegó a pensar que el silo se desplomaría sobre sus cabezas. El agujero que se abrió era tan grande como un piso entero. La perforadora fue ralentizándose, se escucharon unos gritos. El silencio se apoderó otra vez del silo. Los chicos y Jimmy corrieron hacia el agujero. Había allí una mujer. ¿Eres solo? Soy Courtney, dijo la mujer. Jimmy le estrechó la mano y preguntó por Juliet. La mujer dijo que ahora mismo debía estar en el exterior. 19. Silo 18. Juliet se había puesto el traje de limpieza reajustado. La esclusa se abrió. El gas presurizado creó una voluta de niebla. Llevaba frascos de muestras y las herramientas necesarias para tomarlas. Salió al exterior. La tierra formaba montículos de duros contornos. Empezó a subir, y Lucas preguntó por radio si se encontraba bien. Estaba bien tener radio para no sentirse sola. Juliet sentía una embriagadora sensación de vértigo al constatar aquel infinito espacio vacío. Tomó varias muestras de suelo, de la parte de la esclusa, de la parte de la colina y de un poco más allá. También tomó muestras del aire. Cada muestra se sellaba con un tapón de masilla, de forma hermética. Se suponía que en las limpiezas, se debían tomar muestras de aire y tierra externos, pero todo eso había sido una investigación fraudulenta e inútil desde el mismo comienzo. Lucas le preguntó cómo iba todo, si se sentía bien. Ella confirmó que sí. Luego preguntó si la multitud seguía pendiente de ella desde la cafetería. Lucas afirmó que había mucha gente pendiente de ella. Juliet dijo que debían hacer que se retiraran, como medida de precaución, hasta por lo menos el nivel 4. Sin agitarlos ni dejar que cundiera el pánico. Había decidido rescatar también una muestra del cuerpo de Jack Brent, uno de los limpiadores muertos que poblaban la colina. Jack estaba allí, con la piel indemne y teñida de un color gris. Cortó la muestra de su cuerpo con la ayuda de una cuchilla. Su traje estaba tintado de gris, de un color parecido al de la tierra. Lucas volvió a preguntarle si iba todo bien. Juliet empezó a sentir que se quedaba sin aire, pero solo fue un momento. Dijo que todo iba bien y Lucas bromeó con que quizás la próxima vez debería sacar un par de estropajos y hacer una buena limpieza del sensor de la pantalla. 20. Silo 18. Juliet esperaba al pie de la rampa. Confiaba en que el proceso de descontaminación saliese bien. Entró en la esclusa y las puertas se cerraron tras ella. Separó las muestras y las herramientas. Habían colocado una bañera de metal llena de agua junto a la esclusa y se metió en ella. Se pegó todo lo posible al fondo. Las llamas salieron para descontaminar el aire por encima del agua. 10 segundos de llamas mortales llenaron el espacio sobre ella. El agua humeaba cuando Juliet emergió a la superficie. La compuerta se abrió en una ranura. Unas cuantas manos enguantadas la ayudaron a entrar. Otros ayudantes con trajes de limpieza empezaron a frotar el traje con cepillos y detergente. Uno de esos ayudantes era Lucas, al que Juliet no esperaba allí. Luego los ayudantes se limpiaron el uno al otro. La voz de Peter Billings le dijo por la radio que no quería decirle nada hasta que no hubiera concluido la exploración, pero la perforadora había llegado al otro silo un rato antes. Se desprendieron de los trajes y se volvieron a duchar, esta vez desnudos. Juliet estaba feliz. Todo discurría como esperaba. 21. Silo 17. Jimmy vio entrar por el agujero a un montón de hombres barbudos y llenos de grasa y polvo. Los saludaban, les estrechaban la mano y abrazaban a los niños al mismo tiempo que se paraban a observar aquel nuevo silo, abandonado durante años. Courtney les proporcionó unos cascos a los niños y a Jimmy y les dijo que tuvieran cuidado al atravesar el túnel.
Jimmy preguntó si no podía el médico ir a verlos allí, pero le dijeron que no. Le daba un poco de miedo salir de aquel lugar que había sido su hogar por tanto tiempo. El grupo bajó por el túnel hasta entrar por una compuerta de la perforadora. Luego salieron a un gran espacio vacío, tan vasto que les puso nerviosos a todos no encontrar ninguna esquina o techo que tomar como referencia. Los mineros y mecánicos iban y venían por todas partes, con las luces de sus cascos bailando en la oscuridad. Jimmy pensó en la distancia que Juliet había recorrido para llegar a su silo y le pareció imposible aquel logro. Sus dos silos se habían convertido en uno. Los niños estaban aterrados, y Jimmy sintió que debía mantener la compostura por ellos, aunque también estaba muy asustado. Y Liz le pidió a Jimmy que la cogiera en brazos, a lo que Jimmy accedió pese al dolor de su cadera. La bolsa de la niña, con su pesado libro de recortes dentro, le golpeó en las costillas. Algunas mujeres trataron de alcanzar al niño que Ana llevaba en brazos, pero Courtney se lo impidió. Habían unido dos mundos, pero eran dos mundos muy diferentes. La luz y la limpieza del nuevo silo fue como salir de la oscuridad y del silencio para siempre. 22. Silo 18. Habían preparado una habitación con literas, por si el grupo de Jimmy y los niños quería descansar. Allí encontraron monos limpios. Courtney les dijo que bajarían algo de comer para ellos y les presentó a un hombre con un mono rojo, que se presentó como el Dr. Nichols. El padre de Juliet, recordó Jimmy. El hombre le estrechó la mano. El doctor exploró a Jimmy, que sirvió como modelo para que los niños lo siguieran con entusiasmo bajo el estetoscopio del doctor. Y Liz fue explorada después de Jimmy, y cuando el doctor le preguntó sobre el diente caído, mencionó algo sobre unas hadas que la niña no comprendió muy bien. Todos fueron pasando por las manos del doctor. Cuando llegó el turno de Ana, esta mencionó que no quería que la pusieran el implante. Peter Nichols dijo que no lo haría y le pidió a Ana que le dejara explorar a su pequeño. Courtney le dijo a Jimmy que Juliet quería que la llamara cuanto antes. Jimmy le pidió ir con ella, pero dijo que debían descansar, comer y adecentarse. Pronto les enseñarían su nueva casa. Jimmy descubrió que aquel lugar, aunque tenía mucha más luz y ruido, era muy semejante al lugar al que estaba acostumbrado. Se encontraron con un cachorro de perro que se había escapado de una caja y Liz disfrutó mucho descubriéndolo. Courtney los miraba mientras le daba la risa porque Jimmy lo había confundido con una rata. Courtney los llevó hasta el taller de Walker. 23. Silo 18. Jimmy vio un montón de piezas de ordenador, herramientas y aparatos que no supo identificar en aquel lugar. Walker se presentó y le ofreció la mano a Jimmy, después de identificarle como su interlocutor de radio. Y Liz le ofreció la mano a Walker también. Courtney preguntó si había ido bien la excursión de Juliet, y Walker confirmó que sí, que ya había regresado. Walker llamó por radio y pidió hablar con Juliet. Jimmy cogió el micrófono y ella le preguntó si estaba bien, y si Courtney estaba con ellos. Jimmy le dijo que sí. Juliet le prometió que bajaría cuanto antes, y que había ordenado que buscaran un hueco para los niños cerca de las granjas, donde se sentirían como en casa. Jimmy pidió que no tardara porque tenía muchas ganas de verla. Juliet preguntó por su padre, y él le dijo que ya lo habían visto. Cuando Jimmy volvió a buscar a Elise, la niña había desaparecido. Ella hacía mucho eso cuando estaban en su silo, pero ahora, en aquel lugar que no conocía, Jimmy sintió cierto pánico al perderla de vista. La niña estaba en la puerta, impaciente por ir a comer algo que llamaban pudín de arroz. Y Liz sujetaba su libro con ambas manos y corría contenta cuando Jimmy y Courtney salieron del taller tras la conversación con Juliet. 24. Silo 18. Juliet entró en la esclusa para recuperar las muestras. Tenían un largo viaje hasta el laboratorio del piso 34. Puso las muestras en un baúl y Lucas la ayudó a portear el contenedor hasta el laboratorio de trajes, en el departamento de informática. Mientras bajaban con el contenedor, Juliet pudo entender el atractivo de la profesión de porteador. Mientras el cuerpo se movía, la mente descansaba. Te daba tiempo para pensar. El problema de tener tiempo para pensar era que la mente podía llevarte a lugares peligrosos. Cuando Juliet vio a una mujer que los miraba besando una cruz, Juliet pensó si hacían lo correcto metiendo esas muestras en el silo. Juliet le preguntó a Lucas si creía en la vida después de la muerte. Lucas dijo que no creía que el alma fuera a las nubes y pasara allí una eternidad. Eso llevó a Juliet a preguntarse en qué podía pensar que durara para siempre. Le pidió su opinión a Lucas pensando que quizás podría lamentarlo. Nuestras decisiones, dijo Lucas.
Juliet pidió parar la marcha. Apoyaron el baúl en el suelo. Hagamos lo que hagamos, siempre será lo que hicimos, añadió Lucas. Las decisiones son como un rastro que dejamos atrás, imperturbables y exactos, tanto las buenas como las malas decisiones. El pasado es imposible de cambiar. Juliet pensó en todos los errores que había cometido, el enfado con su padre, la pérdida de su amante, George Wilkins, o cuando la sacaron al exterior y decidió no limpiar. Lucas vio su creciente preocupación, él era bueno leyendo su actitud. Juliet estaba pensando que si hubiera limpiado el visor cuando salió, quizás no habrían muerto muchas personas. Llegaron al laboratorio. Habían sacado las radios de los trajes de la excursión para ponerlos en los trajes que iban a usar para el análisis. Juliet y Nelson iban a encargarse del estudio para el que habían tomado todas las precauciones necesarias. Las rejillas de ventilación y la puerta del laboratorio estaban selladas. A los trajes del análisis les habían quitado los acolchados, para mejorar su maniobrabilidad. Abrieron el baúl. Tenía 2 muestras de aire exterior, una de control del argón de la esclusa, una de tierra superficial, otra de tierra profunda y otra de tejido humano. Empezaron a hacer las observaciones sobre las muestras de aire. Enseguida se dieron cuenta que los recipientes que habían usado para almacenar el aire habían empezado a sufrir un desgaste. Juliet se percató que la muestra de control, aquella en la que había tomado aire de la trampilla de salida, era la que más desgaste presentaba. Se maldijo por no haber hecho bien el trabajo, pensando que todo se debía a su propio error, o quizás se había equivocado al ponerlas en el orden correcto. Aquello no tenía sentido. El recipiente de la salida tenía más desgaste que el de la colina. Juliet pensó que quizás aquello no era un error. «¿El argón?», dijo Juliet. «¿Qué sabemos sobre él?». 25. Silo 1. Donald se sentía cada vez peor. Le ardía la garganta y le dolían los músculos. Tosía sangre cada vez con más frecuencia. Se dio cuenta que iba a morir. Estaba rodeado de mundos muertos, y él no podía hacer nada para cambiar las cosas. Solo quedaba una pequeña esperanza, una que se basaba en averiguar la verdad que almacenaban esos servidores. Todo el silo era un reloj gigantesco en una cuenta atrás de 200 años. Pero a él puede que no le quedaran más que unos días. De cualquier modo, la gente a su alrededor sospechaba cada vez más. Cuando los hacía salir de la sala de comunicaciones, por ejemplo, podía ver sus miradas de desconfianza. Y luego estaba la investigación que la gente de seguridad estaba haciendo. Se decía que habían encontrado un cadáver. No iba a poder mantener la mentira mucho más. La luz de comunicación se encendió y Donald supo que esta vez no era Lucas quien estaba al otro lado. Lucas siempre saludaba y no escuchó más que silencio. «Alcaldesa», dijo. Juliet guardó silencio y Donald esperó hasta que ella habló. «Sé cómo lo están haciendo», dijo Juliet. Le explicó que había salido fuera y había tomado muestras. Donald preguntó qué había descubierto. Juliet le explicó que no los enviaban a limpiar a ellos, sino que enviaban otra cosa. Ella estaba enfadada, indignada con Donald. Desconfiaba de él, de sus cuentos, de sus libros. Juliet le preguntó qué era el argón que salía cuando limpiaban. Ese supuesto gas que salía al abrir las esclusas los mataba y contaminaba todo el mundo. Evidentemente, no era argón, les habían mentido. Le dijo a Donald que había cortado las tuberías. La alcaldesa le pidió que no los llamara más, que no quería saber nada de él y cortó la comunicación. Donald estaba perplejo mientras intentaba entender qué era lo que le quería decir la alcaldesa. El gas que salía con los limpiadores. Se trataba de eso. Los silos expulsaban nanomáquinas al exterior y contaminaban el mundo. 26. Silo 1. Charlotte trabajaba en un dran. Bajo el dran el suelo estaba sembrado de piezas. Pretendía quitarle todas las piezas que no fueran indispensables para tratar de que el siguiente vuelo pudiera hacer más progresos que los 2 últimos. Donald llegó al hangar, estaba fuera de sí. Su hermano le explicó lo que había hablado con Juliet. Donald estaba enojado, decía que lo bombeaban dentro de los silos cuando querían acabar con ellos y eliminarlos. Le dio un ataque de tos. Donald caminaba en círculos, errático, mientras hablaba solo, diciendo que quizás pudieran impedir que ese gas fuera bombeado y las cargas de demolición anuladas. Charlotte y Donald habían pensado muchos tipos de soluciones a esta situación en el Silo 1, como despertar a todas las personas que estaban durmiendo y tomar el control por la fuerza, pero no se atrevían.
Tendrían que convencer a demasiada gente, y luego empujarlos a luchar. Charlotte pensó en la forma en que la vida estaba condicionada por el lugar en el que nacías, el país, la familia, o como en tiempos pasados, donde influía incluso el orden de nacimiento o el sexo. Nacíamos con condicionamientos sociales que afectaban toda nuestra vida. Mientras pensaba en todo esto, seguía trabajando en el DRAN hasta que escuchó la campana del ascensor al fondo del pasillo, y se quedó helada cuando comprobó que no podía ser Donald porque él estaba aún allí. Tenía que ocultarse, ocultar su trabajo y luego ocultarse a sí misma. Tiró una lona por encima del DRAN y sus piezas. Iba a acercarse al pasillo, pero escuchó las botas de un montón de hombres. Así que se metió bajo la lona y esperó. Los pasos se escucharon delante de ella. Bajo la lona, Charlotte aún podía espiar el hangar y vio cómo se llevaban a su hermano a rastras después de reducirle a puñetazos. Una voz dijo que parasen y Charlotte vio cómo los ojos de su hermano se abrían de par en par cuando se le acercó un anciano que iba arrastrando los pies. El anciano echó una de sus piernas hacia atrás y le dio una brutal patada a Donald. Tras esa primera patada, el resto de soldados le descargaron una tanda extra de golpes. 27. Siglo XVIII. Juliet y Lucas estaban en el departamento de informática siguiendo los cables que había bajo una rejilla del suelo, a los pies de la escalerilla de la sala de servidores. Juliet pensaba que las señales de las cámaras salían del silo a través de un puerto escondido. También se preguntaba por qué en el siglo XVII aún existía corriente eléctrica. Aunque había cortado la energía a la mayor parte del silo, allí no. Especulaba con que los servidores pudieran demandar más energía de la que podían generar en un silo. Juliet seguía trabajando en seguir las tuberías cuando Lucas la llamó. Le dijo que tenían que sacarla de ahí. Enseguida anticipó que algo había ocurrido por el tono de su voz. Lucas le explicó que había hablado con su padre por radio y le había dicho que uno de los niños se había perdido. Cuando Juliet habló con su padre por radio, este le informó que se habían encontrado una gran multitud mientras subían hacia las granjas y habían tenido problemas. Marcus se había caído por la barandilla, a Eriksen le habían dado una paliza y Liz se había perdido. Jimmy estaba buscándola. Ahora estaban en suministros, pero tenía que irse para encontrar a Jimmy y a la niña. Juliet le dijo que iba a bajar, pero antes le pidió a su padre que llevara al grupo de niños de vuelta a mecánica. 28. Siglo XVIII. Y Liz se había perdido en un lugar llamado Bazar. No sabía muy bien cómo había llegado hasta aquel lugar. Perrito se había escapado y luego con el tumulto ella había ido tras él y un hombre lo había cogido y había subido por las escaleras. Ella lo siguió, había preguntado a gente que le había señalado hacia ese lugar. Allí había una cantidad de gente que no podía imaginar, había visto a hombres echando humo por la boca, una mujer con cuernos y rabos rojos, y toda clase de gente extraña. El lugar estaba inundado de olores fuertes, gente gritando y ruidos. Al final se había sentado en un rincón, junto a un animal al que había identificado como un cerdo gracias a su libro de recortes. Se abrió paso entre la multitud de gente con la cara pintada y llegó hasta un pasillo que olía a rata cocida. Un niño le preguntó si tenía hambre y le ofreció un trozo de carne. Y Liz preguntó si era rata y el niño se echó a reír. «Es cerdo», dijo el niño que se presentó como Shaw. Y Liz aceptó la tira de carne y su boca se convirtió en una fiesta de sabor. Era lo mejor que había probado nunca. El niño le preguntó de dónde venía y ella dijo que de otro silo, que habían excavado en la piedra y los habían sacado. El niño entonces fue a buscar a su padre, pero Liz lo detuvo y le dijo que buscaba a Perrito. El niño le indicó más adelante donde vio una jaula con un perro grande, fue a la parte de atrás de aquella tienda donde vio más perros vivos en jaulas. En una jaula más pequeña encontró a Perrito. Cuando trató de agarrarlo, un hombre la detuvo. A Liz se le cayó el libro y el hombre se interesó mucho en él dado el valor del papel. La niña se quejó diciendo que ambos eran suyos. Se resistió y forcejearon, el niño que le había dado la carne, apareció y ayudó a Liz, que consiguió escabullirse con el libro y con el animal entre los brazos. Liz lloraba y reía al mismo tiempo. El niño la llevó corriendo por todo el bazar hasta que se tropezó con un hombre. Era solo. 29. Siglo XVIII. Liz dejó que solo llevara su cartera mientras ella llevaba a Perrito. Shaw aún lo seguía aunque solo le había dicho que volviera con su familia. Liz lo vio quedarse atrás, en el rellano. Un porteador los encontró y les entregó un mensaje. Juliet estaba bajando para buscar a Liz. Así que se quedaron esperándola hasta que llegó.
Juliet abrazó a Solo durante tanto tiempo que Elise pensó que nunca llegarían a separarse. Juliet se interesó por Perrito y la niña le dijo que se lo habían regalado en mecánica. El grupo ya reunido continuó bajando hasta suministros. Juliet se disculpó con Solo por haberles hecho venir desde su silo, no debería haberlos traído. En suministros, Juliet habló por radio con Shirley y ésta le preguntó qué estaba pasando. Una multitud había bajado, unas 20 o 30 personas y se habían metido en el túnel que comunicaba con el silo 17, aparte otro grupo había entrado diciendo que los enviaban desde la alcaldía. Juliet apenas recordaba sobre eso y una conversación con su asistente Marce sobre un comité de reconstrucción. Juliet le dijo a Shirley que llegarían allí pronto. Por el camino, Jimmy le dijo a Juliet que mucha gente entre los mineros y mecánicos habían entrado en el silo 17 y habían vuelto al 18 cargados con máquinas, piezas y herramientas. Juliet le dijo que ese no era el plan. No habían excavado el túnel para hacer pillaje de su casa. Le prometió a Jimmy que lo arreglarían. 30. Silo 1. Charlotte se despertó en medio de la oscuridad. De algún modo, tras ver cómo le daban una paliza a Donald, se había hecho un ovillo y se había quedado dormida esperando. Salió de debajo del pájaro de metal y recogió su linterna y una llave inglesa. Ahora estaba en territorio enemigo. La gente que se había llevado a Donald había hecho una limpieza muy chapucera, sin descubrirla, y se habían marchado. Estaba sola. Recogió su bolsa de herramientas y fue a la sala de vuelo. La radio estaba allí. Habían conseguido que funcionara y en el peor de los casos podría usarla para escuchar. 31. Silo 1. Donald pensaba que tenía metralla en los pulmones y la garganta. Había renunciado a la idea de escapar. Estaba aislado, herido, enfermo y con los sueños llenos de pesadillas en los que estaba en medio del mar nadando, y todos los botes salvavidas eran cápsulas de congelación con cuerpos ardiendo. No podía hacer nada sobre su situación. Tampoco sobre su hermana Charlotte. Tendría que decirle a Thurman que la había despertado, ella le caía bien al viejo, así que pensaba él no la mataría. Por su parte, quedaba poco por hacer. La muerte lo alcanzaría más pronto que tarde. En algún momento la puerta se abrió y entró Thurman. Donald pensó que debían haberle estado dándole su tratamiento de nanomáquinas, porque parecía más repuesto. El senador le dijo que solo le quedaban unos pocos días de vida debido al aire que respiró cuando salió al exterior. Thurman le reprochó que había estado muy ocupado en su turno. Faltaban armas y drones de los almacenes. Habían tenido que despertar a gente para que hiciera inventario de todo lo que faltaba. Donald notó la cólera en la voz de Thurman. Hablaron sobre los silos, y Thurman mencionó que había montado un buen lío, tan grande que podría haberlo echado todo a perder. Iba a apagar el silo 18. Ese silo les había costado muchos dolores de cabeza. Donald no quería hablar demasiado de lo que sabía, porque era consciente de que él sabía más que el senador. Pensó en Víctor, que había luchado tanto por el silo 18, y cómo se había volado la cabeza. Pensó en todas las esperanzas que había depositado en ellos. Donald dijo que quería darle una oportunidad a los silos. Thurman quería saber cómo se las había arreglado para suplantar su identidad. Donald no quería decírselo, pero aprovechó la oportunidad para mostrarle su desprecio al senador. El senador se congratulaba de que por fin habían conseguido dominar el paso del poder supremo, una tarea de lo más traumática a lo largo de la historia. Lo habían hecho con las cápsulas de congelación y los turnos. Donald lo felicitó con ironía y le dijo que le contaría cómo hizo la suplantación de identidad si él terminaba de contarle la verdad. Lo sabía casi todo, pero aún faltaban algunos detalles. Los servidores, la información que había en ellos, quería saber cómo se confeccionaba la clasificación de los hilos. El antiguo senador le dijo que los servidores analizaban las vidas, controlaban la natalidad, evaluaban y veían quién de los mejores se reproducían. Los mejores para el sistema eran los más obedientes, los menos rebeldes. Donald, por su parte, le explicó a Thurman que lo había hecho todo Ana. Ella quiso quitarle el mando y destruir toda la operación. El error comenzó con el propio Thurman, fue débil y despertó a su hija. El senador encajó mal el golpe. Donald especuló con que quizás Ana era la que había ayudado al silo 40 para que se desconectara del silo 1, desconectara las cámaras, el sistema de destrucción del silo, antes de que el silo 1 pudiera percatarse. Ana, para la que Donald solo había tenido odio y sobre la que ahora solo albergaba culpabilidad. Ella fue el error, su error. Donald cerró los ojos esperando un golpe de Thurman, pero no llegó.
El viejo se marchó y lo dejó solo. 32. Silo 18. Lucas notó que algo no iba bien antes incluso de ponerse los cascos. La luz parpadeaba, pero no era la hora habitual. Sims, el antiguo jefe de seguridad, fue a avisarle de que el Silo 1 estaba llamando en mitad de la hora de cenar. Cuando Lucas cogió el auricular supo que algo iba mal desde el principio, cuando la voz preguntó quién estaba allí. Donald nunca hacía eso. Lucas se identificó y la voz pidió hablar con el jefe del Silo. Lucas dijo que él era el jefe del Silo 18 de la Operación 50 del Orden Mundial. Lucas preguntó quién había al otro lado. La voz dijo que quien había ideado la Operación 50. Luego la voz de siempre que no pronunciaba las palabras correctas, dijo que quería hablar con el jefe del Silo que, según su informe, era un tal Bernard Holland. Lucas solo pudo decir que no se encontraba allí. Bernard había muerto en las llamas de la esclusa de salida del Silo, pero no creyó prudente mencionarlo. La voz le dijo que tenía 15 minutos para encontrarle o sufrirían unas consecuencias muy graves. Los dioses no eran omnipotentes o no comían todos en la misma mesa. Lucas buscó la radio portátil inmediatamente. Juliet, por suerte, estaba al otro lado de la radio. Mientras hablaba con ella, Lucas buscó a Sims, para que se hiciera pasar por Bernard. Sims había conocido a Bernard y podía intentar suplantarle. Juliet le preguntó por la llamada. Lucas le dijo que había llamado a alguien que decía ser el que había creado los hilos. Lucas alcanzó a Sims y le convenció para que se hiciera pasar por Bernard. Volvieron a la sala, y Sims se puso los auriculares. Un momento después, se los quitó y se los pasó a Lucas. No ha debido hacer eso, dijo la voz. Lucas admitió que Bernard estaba muerto. La voz preguntó qué había pasado. Lucas habló del levantamiento, y que Bernard murió entonces. Él había sido su sombra y ahora lo tenían todo bajo control. La voz sonó resignada cuando le dijo que habían sido contaminados y que debería haber hecho esto hace mucho tiempo. Luego pronunció una sola palabra: apagarlos. Lucas le pidió que esperara, pero la voz ya estaba desconectada. Empezó a escuchar un siseo encima suyo y vio salir una nube de gas blanco, una neblina densa y siniestra. Lucas intentó encerrarse en el corazón del Silo, cuya puerta estaba cerrada, pero al introducir el código, la compuerta no se abrió. Se volvió a Sims para decirle algo, y Lucas vio que el hombretón tenía las manos cubiertas de sangre y la nariz le chorreaba también. 33. Silo 18. Juliet maldijo a la radio cuando no recibió respuesta y se la pasó a Walker para que lo siguiera intentando. Courtney los miraba con preocupación. Walker estudió la radio y dijo que todo estaba bien, debía tratarse del otro lado. Otra radio, esta vez la grande, empezó a emitir señales. La llamada era desde la comisaría inferior del Silo, de Hank. Le dijo a Juliet que les estaban llegando avisos sobre unas fugas de vapor desde los pisos intermedios. Hank dijo que mucha gente estaba bajando por la escalera. Peter Billings apareció en la señal pidiendo paso. Les dijo que arriba, en la comisaría, también había una fuga, en la esclusa. No creo que sea humo, dijo Peter. La compuerta interior y la exterior estaban abiertas, y no habían sido ellos. Juliet le dijo que saliera de allí cuanto antes y que sellara la puerta de la comisaría tras él lo mejor que pudiera. Peter dijo que escuchaba a gente subir por la escalera, mucha gente. Juliet preguntó si se trataba del argón. Peter le confirmó que sí. Era veneno. Lo habían hecho. Los iban a matar a todos. 34. Silo 18. Lucas volvió a aparecer en la radio portátil. Preguntó qué demonios estaba pasando. Iba a la cámara de emergencia. Sims había muerto. Dijo que los estaban desconectando. Le sangraba la nariz, apenas podía hablar. Juliet pensó en el Silo 17, en lo que solo le había dicho sobre cuando la gente había huido en masa hacia la salida. Pensó en los cuerpos apilados en la entrada del Silo, cuando ella llegó desde el exterior. Había visto el futuro de su propio hogar, porque ahora les estaba pasando a ellos. Juliet le pidió que se escondiera en la sala de emergencias mientras ella trataba de salvar a todos los que pudiera. Juliet llamó a Hank y le ordenó que reuniera a todos los que pudiera y bajaran a toda velocidad. Courtney le preguntó si iban a sellar mecánica. Juliet sentenció que no podían perder el tiempo en eso. El aire podía estar contaminado ya. Juliet pidió a Courtney que se llevara a Walker y a los niños al otro silo.
ella se iba a quedarse para intentar reunir toda la gente posible. Juliet empezó a dar voces y gritar a la gente que se movieran hacia el túnel. La gente ponía excusas y buscaba objeciones, pero al ver su alarma y quién era, acabaron por hacerla caso. Juliet empezó a buscar gente por todas partes y a decirles que fueran hacia el túnel entre los silos. A los mineros y mecánicos les ordenó que guiaran a la gente para que pudieran cruzar. Una multitud empezó a bajar por las escaleras, sobre todo de los pisos 130 al 140. Apareció Hank y se quedó con ella conduciendo a la gente. Juliet no sabía el tiempo que llevaba metiendo gente en las profundidades del silo, cuando vio descender desde la parte más alta de las escaleras una densa nube de humo blanco. Una sombra apareció en la nube, empezó a hacerse más grande y cayó contra el hormigón del fondo. Un cuerpo. A ese le siguieron unos cuantos más. La gente que entraba en el túnel se atropelló mientras gritaban. 35. Silo 18. Juliet entró la última. Atravesó el control de mecánica. Llegó a la sala del generador y continuó hasta el túnel que habían abierto en la pared. Por el camino vio bastante gente, pero menos de la que esperaba. En la entrada de la excavación, Juliet encontró a Courtney, que estaba con Walker. Le preguntó por los niños. Courtney le informó que habían entrado ya, iban con el Dr. Nichols. Juliet les ordenó que entraran también y ella fue tras ellos. El espectáculo dentro del túnel era dantesco. La gente lloraba y gimoteaba, desorientada, mientras se movían en penoso avance, algunos a gatas, otros a tientas. Juliet llegó a la perforadora, donde encontró a Shirley, que le preguntó qué pasaba. Juliet quería llorar, y tuvo que reunir todas sus fuerzas para no hacerlo. Le dijo que estaban perdiendo el silo, que las esclusas exteriores estaban abiertas, que ahora tenían que meterse en el 17. Shirley no podía creerlo. Juliet le preguntó por las cargas explosivas. Shirley le dijo que las había colocado, pero que el montaje de las cargas había sido pensado para realizarse desde el silo 18, de forma que pudieran aislarse del silo 17, por si se daba una fuga allí. Juliet le pidió a Shirley que cuidara de todos, le dijo que las granjas hidropónicas se podían recuperar. Shirley se negó en redondo a encargarse de nada. Entonces se escucharon unos gritos aterrados en el interior de la perforadora. Juliet se distrajo y ni siquiera vio llegar el golpe. Perdió el conocimiento. Cuando despertó no sabía cuánto tiempo había pasado. Se levantó como pudo, y escuchó ruidos en la radio, que seguía allí. Los ruidos fueron devorados por el contundente sonido de una explosión. Shirley, pensó Juliet. Ella había ido a detonar las cargas para destruir la comunicación entre los hilos. Juliet se echó a llorar, hasta que escuchó la voz de Lucas por la radio. Aún vivía. Lucas apenas podía hablar, su voz era como un susurro, un estertor. Juliet le dijo a su amante que se encerrara en la sala de comunicaciones. Él le dijo que no podía. Dijo que esto se había acabado. Aún le dio tiempo a decirle que la quería con su último aliento antes de que su voz desapareciera. 36. Silo 1. Charlotte escuchaba por la radio las comunicaciones del silo 18. Supo sobre su emergencia, sobre cómo trataron de hacer algo. Identificó una voz de mujer, una voz con autoridad, que intentaba gestionar la catástrofe. Charlotte pensó que aquella voz debía ser la de la alcaldesa inconformista de la que su hermano le había hablado. Cada vez sonaba más desesperada. Charlotte supo que el silo por el que su hermano había luchado tanto, estaba desapareciendo. No podía retransmitir, porque le faltaba el micrófono. Se preguntó por qué había dejado esa pieza para el final. Quizás Donald temía lo que podría hacer con él, quizás tenía miedo de sí mismo, de lo que pudiera decir a las ondas. Charlotte no podía quedarse ahí escuchando a la gente morir. Decidió que debía moverse. Había estado ordenando el hangar y la sala de literas para borrar el rastro de su presencia allí. Se vistió un mono rojo con una placa de identificación en la que ponía Stan. Se puso cinta alrededor de los pechos, para disimular sus atributos y trató de construirse el mejor disfraz posible, por si tenía que mezclarse con el resto de la gente del silo. Aún tenía la tarjeta de identificación de Donald, así que podía tomar el ascensor. Cuando se miró en el espejo, su disfraz no la convenció, sin embargo no podía hacer más y había que contar con que la gente no esperaría ver a una mujer. Volvió a la mesa donde su hermano Donald había acumulado gran parte de la documentación que había estado utilizando en su investigación. Allí tenía un plano con la disposición de todos los silos, con unas cuantas líneas rojas. Charlotte suponía que en el centro se hallaba su silo, el 1,
pero de él no había planos entre el resto de los papeles. Encontró un listado con el personal del silo. En el listado se describían los cargos y los niveles asignados, y por eso supo que en el piso 34 estaba la administración, así como la central de comunicaciones. Charlotte suponía que su hermano podría estar en una celda en el nivel 12, porque allí había asignado personal de seguridad, aunque podría ocurrir que Donald estuviera en la enfermería o que le hubieran vuelto a poner en congelación. No podía salir ahora, debía esperar a la noche, cuando hubiera menos gente en movimiento por la instalación. 37. Silo 1. Charlotte tomó el ascensor y pulsó el botón del piso 34, la guarida del león. Llevaba las herramientas colocadas por todo el mono para disimular el abultado bolsillo donde llevaba una pistola. La puerta del ascensor se abrió a un pasillo. Vio un control y al tipo que estaba allí le dijo que tenía que hacer una revisión en la sala de comunicaciones. El tipo del control le dijo dónde estaba. En el camino a la sala de comunicaciones, se encontró con Thurman, que le preguntó si se había perdido. Ella dijo que tenía que comprobar una pérdida de potencia. No la reconoció, y a ella le pareció casi milagroso. En comunicaciones había un tipo, que le preguntó por su razón para estar allí. Ella dijo que tenía que arreglar un micrófono. El tipo le dijo que había uno que se encasquillaba. Charlotte dijo que tenía que llevárselo para poder arreglarlo, desatornilló un tablero y se lo llevó también. Salió rápidamente haciendo un gesto por toda despedida y volvió al control. Firmó de nuevo y llegó hasta el ascensor. Cuando ya había entrado escuchó unas botas acercándose. 38. Silo 1. Antes de que las puertas se cerraran, un brazo las detuvo. Las puertas volvieron a abrirse y entró un hombre con la respiración entrecortada. En su pecho, la placa de identificación decía que se llamaba Eren. Charlotte no se decidió a pulsar el botón del piso 44 porque la gente sabía que allí no podía ir nadie, así que dejó que fuera el hombre quien pulsara su destino. El ascensor era un horno. El hombre le pidió que la mirara a los ojos, y ella no pudo reprimir el asco y el odio en su mirada cuando hizo lo que le pedía. Charlotte le lanzó un rodillazo a la entrepierna, pero falló. El hombre era más grande y fuerte que ella, y ella trató de sacar la pistola, pero el hombre la inmovilizó. Las puertas se abrieron. Eren pidió ayuda a través de las puertas abiertas, pero no acudió nadie y la puerta volvió a cerrarse. Charlotte se escurrió, y forcejeó con el hombre. Sus chillidos la delataban, el hombre la cogió por el cuello y la levantó contra la pared. Charlotte sintió que perdía la conciencia, pero le dio tiempo a sacar un destornillador, que el hombre vio venir. No pudo clavárselo en la cara, pero le dio en el cuello y la sangre empezó a manar. El ascensor se detuvo de nuevo. En el pasillo sonaron risas distantes. Eren se sacudía en el suelo moviendo las piernas. Apenas podía articular un borboteo mientras la vida se le escapaba. Charlotte lo agarró y lo sacó del ascensor mientras resbalaba con la sangre. Todo estaba lleno de sangre. Lo dejó en el pasillo, y volvió al ascensor. Charlotte se dio cuenta entonces de que no tenía la pistola. Eren la apuntó y disparó cuando ella estaba en el pasillo. El impacto la alcanzó en el hombro y la impulsó hacia atrás. El ascensor se cerró. Pulsó las teclas, pero ningún botón se encendió. Sacó la tarjeta de autorización y pulsó el botón del hangar. El panel del circuito se había partido, las piezas estaban por el suelo. Recogió lo que pudo. Antes de salir intentó limpiar los botones, especialmente el de ese piso que tenía una clara huella dactilar. No pudo limpiarlo bien. Lo que hizo fue embadurnarse las manos con la sangre del hombre y esparcirla por todos los botones. Los tocó todos y ordenó al ascensor que se fuera lo más lejos posible. Salió arrastrando los pies y se desplomó. 39. Silo 1. La iban a buscar y la iban a encontrar. Era una fugitiva. Charlotte pensaba que aquel tipo no iba a morir. Alguien habría oído el disparo y lo encontrarían. Recordó que había visto un botiquín. Lo buscó y trató de curarse la herida lo mejor que pudo. La herida era seria. El brazo estaba insensible desde el lugar donde había recibido el disparo. Si quería salir de aquel embrollo tenía que empezar a pensar con más claridad. Limpió todo a conciencia. Se esforzó en borrar todo rastro de su paso por el lugar. Borró todos los rastros de sangre. Fue donde la radio y trató de colocar las piezas que había recuperado. Ajustó la radio para poder emitir.
El micrófono chasqueaba cuando pulsaba el botón para hablar, lo cual era una pequeña victoria. No había señal en la radio. Donald le había contado cómo una vez eliminó un silo entero pulsando un botón. Pensó que quizás habían hecho eso con el silo 18. Charlotte intentó seguir emitiendo. Una voz le contestó, le dijo que estaban en un túnel, que se había derrumbado. Le preguntó si era Shirley. Sintió como si estuviera colándose en medio de una conversación. Alguien al otro lado de la línea dijo que no era Shirley, que ella había muerto. Todos habían muerto. 40. Silo 17. Todos habían muerto. Ella los había matado. Juliet se despertó en mitad de la noche, empapada en sudor. Ya no estaba en la perforadora. En algún lugar parpadeaba una luz fúnebre y olía a diésel quemado. Por todas partes había pequeños grupos apiñados. Su padre estaba allí. Estaban en la cámara de bombas junto al generador. Juliet preguntó por los niños. Peter Nichols le dijo que se los había llevado solo. Dijo que volvían a casa. Preguntó cuántos lo habían conseguido. Eso le hizo pensar en todos los que habían caído, Shirley, Lucas, Peter Billings. Estaba destrozada. Alguien le dijo que no sabían ni cuántos eran. Había un sacerdote que había llegado con su congregación antes de todo, luego un grupo y luego ellos. En la perforadora había un grupo de hombres que hablaban sobre darle la vuelta a la máquina y volver a abrir el túnel de conexión. Al escuchar eso, Juliet dijo que no debían hacerlo. Si hacían eso, morirían todos. Luego se dio cuenta que quizás ya estaban muertos, eran cadáveres andantes. Ahora tenían que pensar en sobrevivir, hora a hora, día a día. Tenían que buscar alimento. Juliet se puso en pie y se encaminó al túnel que albergaba la perforadora. Antes de salir vio a un hombre junto a la entrada. Lo reconoció como Jamsen, un fontanero. El hombre estaba sentado en el suelo con un montón de cupones en el regazo. Juliet le preguntó si se encontraba bien y avisó a su padre para que le chequeara. Jamsen les dijo que había estado en la cocina, había abierto las puertas y al final, de todo lo que encontró, escogió llevarse solo eso, un montón de inservibles cupones. 41. Silo 17. Juliet volvió a la zona del túnel de conexión entre silos y vio el derrumbamiento que habían producido las cargas. No quedaba nada. Su mente se debatía entre el odio y la tristeza, pero intentó por todos los medios concentrarse en pensar de forma práctica en la supervivencia. Llevaba la radio aún en el bolsillo. Había recibido una emisión de una voz durante la noche, y aunque había intentado comunicar con Lucas, no había conseguido nada. La radio se había quedado en silencio. Tuvo la tentación de llamar al silo 1 e insultar al cabrón que los había matado, pero sabía que podría ser peligroso. Ese hombre debía pensar que todos estaban muertos. Se encontró con Courtney. Ella había sido la que empezó a organizar las operaciones para volver al siglo XVIII. Juliet le dijo que esas rocas los mantenían con vida. Shirley los había salvado sacrificando su propia vida, que la gente estaba muriendo por el escape y que lo había escuchado por la radio. A Courtney todo esto no le gustó nada. Si no volvían, era cuestión de días que muriesen allí. Juliet le gritó a Courtney y a todos los mineros y mecánicos que estaban allí que había sido culpa suya. Lo repitió unas cuantas veces más, cada vez más alto. Les gritó a todos que todo había sido por su culpa. Ella les había dicho que aquel lugar existía, que había aire limpio y había conseguido que su silo, su hogar, se infectara. Ella los había provocado, a esos que mandaban sobre ellos. Uno de los mineros sugirió que quizás en el 18 aún seguían con vida. Ella le dijo que si era así, los del 18 los encontrarían, harían el trabajo de llegar hasta ellos, pero no lo creía. Les explicó que había escuchado morir al hombre al que amaba, que deseaba volver y enterrarlo, pero no podía. Nadie dijo nada. Courtney preguntó qué necesitaba. Juliet dijo que había otros mundos ahí fuera y uno de ellos era el que dirigía a los demás, les habían amenazado antes con eliminarlos pulsando un botón, y eso era lo que habían hecho. Estaba dispuesta a salir a limpiar, si ellos así lo decidían, pero sabía que ese silo se iba a inundar, necesitaban asegurar las luces de crecimiento y saber si tenían suficiente aire para respirar. El generador no podía ponerse en marcha, estaba todo oxidado, pero tenían el generador de emergencia y había energía alrededor del piso 30. Juliet dijo que tenían que sobrevivir el tiempo suficiente como para poder detener a los tipos que estaban haciendo eso, no por venganza, sino por prevención. Si lo habían hecho con ellos, podían hacerlo con otros mundos como el suyo.
Courtney le dijo a uno de los hombres que apagara una antorcha que había por ahí. Estaban derrochando aire. 42. Silo 17. Liz escuchaba voces escaleras abajo. Dixon siempre les decía que los desconocidos eran peligrosos, que siempre querían quitarte las cosas. Llamó a Perrito, que se había vuelto a escapar. Era un trasto. Liz vio varios hombres, desconocidos, moviéndose arriba y abajo por las escaleras. Algunos llevaban cables y herramientas. Liz subió las escaleras buscando a Perrito y se topó con un hombre de largas barbas que le dijo a la niña que tenía un rebaño y que había arreglado un templo. Le preguntó si quería comer o beber, y la invitó a que pasara al interior de aquel lugar. Liz no se fiaba de él, pero tenía hambre, así que lo siguió. 43. Silo 1. Charlotte se había escondido con todo lo que necesitaba en el ascensor de lanzamiento de drones. Aquel lugar tenía el techo muy bajo, estaba oscuro y apenas podía moverse. Por 2 veces escuchó a gente paseando junto al hueco en el que estaba escondida. Cuando vio el hangar despejado, salió de allí para ir al baño. Recogió algunas carpetas y comprobó que la radio seguía allí con el plástico puesto antes de volver a su escondite. Estar allí la hacía pensar en Irán, en sus tiempos durante la guerra. Repasó las notas de su hermano en la tenue luz. En ese lugar, no podía conciliar el sueño. El tiempo empezó a pasar sin que tuviera medida de él. De vez en cuando, salía al baño y usaba la radio. La necesidad de orinar era tan fuerte como la de saber qué estaba pasando. El Silo 18 solo emitía estática. En el 17 ocurría lo mismo. La radio funcionaba bien, porque en otros canales escuchaba voces. Probó a hablar en la frecuencia del 17. Una voz contestó y le preguntó si llamaba desde mecánica. Dijo que sí, que estaba allí abajo. Preguntó por Juliet, pero la voz le dijo que no estaba allí, pensaba que estaría abajo. Volvería a intentarlo más tarde, regresó a la caja de metal. 44. Silo 1. Donald sospechó que algo pasaba porque el día anterior se habían saltado una comida. Thurman llegó con el desayuno. Huevos, un trozo de bizcocho, zumo y agua, sin cubiertos. Donald comió con los 2 dedos. Mientras lo hacía, 2 hombres inspeccionaron toda la habitación. Los hombres registraban y mientras dijeron que no había podido ser él. Thurman le preguntó de quién se trataba. Donald no sabía a qué se refería. Thurman le explicó que tenían a un intruso con un mono del reactor. Thurman le dijo que Eren estaba muerto y quería saber dónde estaba el responsable. Donald trató de imaginar a Charlotte haciendo eso y no pudo, claro que tampoco se la imaginaba pilotando drones y luchando en la guerra. Thurman le dijo que lo de Anna era cierto. Le preguntó a Donald si había visto a Anna salir del hangar en algún momento. Donald dijo que no. Thurman le preguntó si ella había mencionado alguna vez el suministro de gas. Volvió a negar, pero viendo su buena actitud, se decidió a preguntarle a Thurman si sabía qué le estaba pasando. El senador le dijo que su cuerpo era un campo de batalla donde 2 ejércitos pugnaban, uno por destruirle y otro por curarle. Aquel día solo pensaba en morir cuando subió la colina. Donald le dijo que no debió salvarle. 45. Silo 1. Darky, el vigilante del turno de noche, estaba limpiando el ascensor donde se había producido el altercado. Estaba harto, porque aquella no era su labor. En tiempos pasados había trabajado en protección personal, lo recordaba vagamente, su trabajo era recibir una bala por su protegido. Mientras limpiaba, encontró el casquillo de una bala. Lo metió con las pruebas, porque tenía una muestra de sangre del asesino. Fue al ala médica y llevó allí la reciente prueba que había encontrado. Allí vio los cadáveres de los 2 últimos fallecidos, una mujer llamada Anna y el tal Eren al que habían encontrado. El médico tomó la prueba y comprobó la sangre. Dijo que tenían una correspondencia. El nombre no apareció en la pantalla, pero les mostró que se trataba de alguien del personal de apoyo, y la posición dentro de la sala de congelación profunda. Sabía que cuando esa información ascendiera por la cadena de mando, alcanzarían al culpable, aunque no le gustaba el hecho de que hubiera un conflicto en la cadena de mando. Fue a la sala de congelación, a la posición que le había dado la muestra. La cápsula estaba vacía, pero tenía un número de identificación. 46. Silo 1. Charlotte volvió a probar con la radio, y esta vez sabía lo que quería decir. Pulsó el botón y dijo: «Saludos habitantes del Silo 18 y 17, me llamo Charlotte Kim». Esperó. «Te recibo alto y claro», dijo un hombre. El hombre se identificó como Tom, del comité de planificación.
La conversación empezó a embrollarse, pero entonces apareció otra voz, una voz que conocía. «Soy Juliet», dijo la nueva voz. Charlotte la saludó y explicó que Donald era su hermano. Charlotte le confirmó que el siglo XVIII estaba perdido. Cambiaron de frecuencia para evitar a Tom. Juliet le preguntó quién era y en qué piso estaba. Charlotte le explicó que estaba en el siglo I, y Juliet preguntó si había llamado para regodearse. Se indignó mucho y le achacó las muertes de todos. Charlotte le explicó a Juliet que Donald podría estar muerto. Le habían relevado del mando y ahora había otra persona, la culpable de su destrucción. Juliet estaba enfurecida, pero Charlotte le dijo que no tenían nada que ver con la destrucción del silo. Charlotte intentó explicar que ella recordaba cómo era el mundo antes, verde y lleno de vida, y añadió que ella pensaba que allí afuera todavía podría existir esperanza. Juliet se mostró desconfiada. Charlotte pensó que la situación era desesperante. Ellas eran como insectos de otra clase, cada una en su propio hormiguero, ignorantes de lo que era el resto del mundo. Pensó en hablar sobre su propia situación, así que le contó lo que le había pasado a Donald, la paliza que había recibido, le habló de cómo estaba escondiéndose mientras el mando lo ostentaba un hombre que era como un padre para ellos. Le habló de la clasificación de los silos, que solo iba a quedar uno de ellos. Todo era una operación suicida. Juliet le preguntó quién creía que era, por su culpa habían muerto miles. Charlotte solo pudo decir que habían muerto miles de millones. Las cifras eran tan altas que carecían de sentido. Juliet preguntó quién era el responsable. Charlotte le dijo que era un hombre que dirigía el mundo antes, su nombre era Turman. El tipo que había destruido todo también se había llevado a Donald. Charlotte le dijo que ahí fuera las cosas estaban mejor, lo había visto con una cámara. Juliet dijo que alguien muy querido la había pedido que confiara en ellos. Charlotte escuchó entonces un ruido tras ella, un hombre entró en las dependencias, iba armado y la apuntaba. En la radio, Juliet siguió preguntando si seguía allí, pero Charlotte ya no podía contestar. 47. Siglo XVII. El grupo electrógeno arrancó a duras penas. La luz empezó a brillar donde antes había oscuridad, a lo largo de las profundidades de mecánica. Una pequeña victoria. Walker estaba en la perforadora, con Juliet. Juliet quería subir al piso 34, pero antes vio al jefe de minería. Estaba con el plano de los silos, que habían usado para trazar la ruta hasta el siglo XVII. Ahora el jefe de minería especulaba que en 2 semanas podrían alcanzar el siglo XVI si se ponían a trabajar. El 16 podía no ser seguro, les dijo Juliet. Tocó el mapa y puso el dedo sobre el siglo I. Dijo que allí tenía amigos. El jefe le dijo que para llegar a ese tardarían mucho más. Juliet les dijo que iba a ir al siglo I a través de la superficie y que iba a dinamitar la puerta de entrada, para que probaran un poco de su propia medicina y supieran cómo se vivía en el mundo que habían dejado. Destruir las puertas de la compuerta le tomaría entre 20 y 30 cartuchos. Otro dijo que quizás necesitaría 3 o 4 veces más que eso. Los mineros siguieron haciendo planes para alcanzar otro silo con la perforadora. Juliet dijo que intentaría contactar con otros silos para ver si querían acogerlos. Un hombre le dio las gracias por haberlos salvado, le explicó que su mujer había corrido hacia abajo para buscar a sus hijos, y se habían salvado todos. No estaban en el infierno, todavía no, y cada día hasta que llegaran sería un regalo. 48. Siglo XVII. Juliet encontró a su padre en la clínica que había improvisado en un almacén. Había una mujer preñada allí, de la que el Dr. Nichols estaba cuidando. Aquel niño sería el primero en nacer en un siglo diferente al de sus padres. Su padre le preguntó si se marchaba y Juliet dijo que sí. Se abrazaron. Ella le dijo que si no volvía, él debería cuidar de esos niños porque eran lo más parecido a hijos propios que nunca tendría. Se despidieron y Juliet emprendió la marcha hacia arriba. Había tomado los detonadores y todo lo que necesitaba para subir hasta la cima, arreglar un traje y salir a reclamar su venganza. La acompañaba Ralph, que iba a ayudarla a conseguir su objetivo. Ralph le contó una anécdota sobre una amiga suya de suministros que se llamaba Gina. Ella estaba obsesionada con ciertos aspectos del silo, esos asuntos eran la capacidad de almacenamiento y el ritmo al que los suministros se iban consumiendo. Los almacenes eran enormes, pero ya estaban medio vacíos. Todos los cálculos que Gina hacía sobre el tiempo que les quedaban respecto a suministros de todo tipo arrojaban un resultado de unos 250 años. Tras ese tiempo no quedarían repuestos para nada. Aquellos datos no parecían importarle a nadie, pero a Ralph le dio miedo y por eso recordó muy bien la anécdota. Sentía que tenían un reloj sobre sus cabezas.
Los dioses habían determinado que podrían aguantar hasta una determinada fecha. Juliet pensó que ninguna vida se salvaba nunca. Solo se postergaba. 49. Siglo XVII. Ana se volvió hacia la escalera y preguntó por qué tardaba tanto solo. Solo había vuelto a buscar a Elise, que se había quedado atrás. Su niño quería comer, así que se quitó un tirante y le ofreció su pecho. Mientras el niño se alimentaba, vio que las parcelas de la zona de granjas ahora se veían arrasadas. Era como si hubiera pasado una plaga que se lo hubiera llevado todo. Estaban saqueadas. Dixon se internó entre ellas buscando algo comestible. Miles preguntó por qué tenían que coger tanto de una vez. Dixon dijo que era porque no eran familia. Si querían sobrevivir quizás tendrían que acabar luchando, como habían hecho sus padres. «Habrá lucha», le dijo Dixon a Miles. «Ojalá se fuesen», repuso Miles. Apareció un tomate, lo cortaron en 3 trozos y Ana tomó el primer trozo. Ginny maldijo en las escaleras. Cuidar de Elise se había vuelto un fastidio. En cuanto se despistaba, ya estaba perdida. Jimmy le preguntó a un hombre que estaba por allí si la había visto. El hombre dijo que no y luego lo reconoció y le preguntó si había estado viviendo allí. Quería saber de dónde venía la energía, porque desde luego no lo hacía del generador, que había estado apagado mucho tiempo. Jimmy no quiso contestar porque no lo sabía con exactitud. El hombre después le dijo que probara en el templo. 50. Siglo XVII. Elise estuvo con varios grupos, uno que recogía comida de las granjas y ahora estaba con uno que ordenaba muebles y limpiaba cosas. El hombre que le había dicho que había visto a Perrito la miraba de vez en cuando mientras hablaba con otro. Puede que estuvieran hablando de ella, quizás de cómo encontrar a Perrito. Los bancos fueron ordenados en líneas frente a una pared, y no había mesas. Uno de los hombres se le acercó y le preguntó si había escuchado sobre el pacto. Elise confundió la palabra con pato. Corrigió a la niña y le dijo que el pacto era como un libro. Le preguntaron por el libro de los animales que ella había mencionado. Ella a punto estuvo de sacar el libro y mostrárselo, pero pensó que quizás no fuera buena idea. Le preguntaron por los libros, querían saber cuántos había y dónde estaban. El hombre de la manta blanca le presentó al padre Remy, que era el hombre que iba vestido de negro. Remy estaba muy interesado en los libros. Le dijo que solo había un libro que importase y los demás solo contaban mentiras. Elise, arrinconada por los dos hombres, les dijo que estaban en el piso 34. Luego le hicieron escribir su nombre en una hoja de papel con una tiza. La gente a su alrededor se había vuelto hacia ellos, y al ver aquello se pusieron a aplaudir. El tipo de blanco dijo con voz tonante que por el pacto los declaraba marido y mujer. 51. Siglo I. Darky, el oficial de seguridad que seguía la pista de Charlotte, llegó al hangar y enseguida entendió por qué muy pocas personas tenían acceso a ese lugar. El sitio estaba lleno de armas, bombas y explosivos, no era la clase de material que pudiera estar al alcance de cualquiera. Alguien había fregado el suelo recientemente. Debería ir a buscar refuerzos y volver con ellos, pero no lo hizo. Sabía que allí, en ese almacén había un hombre capaz de matar. Quien fuera que estuviera allí en un lugar como ese, con decenas de sitios donde esconderse, estaba herido y asustado. Todo lo que ocurría señalaba a la cima. Había visto al pastor, el tipo que dirigía todo, al que habían dado una paliza. Darky había visto al pastor trabajando hasta tarde, no se merecía aquel trato. Todo lo que vio lo hacía parecer un asunto personal y eso no era buena señal. Encontró una pistola y la cogió. Apartó una lona y vio un dran a medio reparar. Estuvo a punto de disparar contra un saco de dormir y algunas carpetas, aquel parecía el escondrijo del sospechoso. Tendría que decírselo a Brever. Inspeccionó los baños, al salir del baño de mujeres, escuchó una voz. La siguió hasta una sala. Entró en ella y apuntó al extraño. No era un hombre, lo cual le pareció increíble. Se trataba de una mujer. Le dijo que se separara de la mesa. La mujer le pidió que no disparase. Se escuchó la voz de Juliet llamando a través de la radio. Darky preguntó con quién hablaba y Charlotte dijo que con uno de los hilos. La habían atrapado y Charlotte pensó que todo había acabado. Seguramente la llevarían con su hermano. El hombre le puso una brida alrededor de las muñecas. Le preguntó si había algo más y luego qué hacía allí. Charlotte le explicó que la había despertado su hermano. Preguntó por Donald. Darky dijo que le pondrían en congelación hoy mismo. Charlotte se sintió desconcertada cuando el hombre no se la llevó inmediatamente. Entonces el hombre siguió haciendo preguntas, y Charlotte pensó que aquel no era el protocolo habitual.
Dedujo que aquel hombre tenía dudas acerca del protocolo y entonces le preguntó qué pensaba que iban a hacer con ellos cuando acabase el último turno. El hombre no supo qué contestar. Le señaló las carpetas de Donald, le dijo que todo estaba ahí. Los iban a matar a todos. El hombre se las guardó y dijo que lo investigaría y luego fueron saliendo de vuelta al ascensor. Charlotte intuyó que aquel hombre, de alguna manera, era una oportunidad. Le preguntó por qué no la creía, y el hombre le dijo que la verdad era un concepto difuso que todo el mundo se atribuía. A Charlotte se le ocurrió una idea y dijo, no creas lo que digo, pero déjame mostrártelo. 52. Silo 1. Donald tenía ganas de morirse, los ataques de tos le hacían palpitar las heridas y contusiones de la paliza. Una protuberancia en su brazo era como un segundo codo. Se debatía entre dolores mientras esperaba que el tiempo pasara y la inconsciencia se lo llevara. Pero la inconsciencia no era para él, no moría y no dormía. En algún momento, no sabía si habían pasado horas o días, escuchó un ruido fuera, alguien abrió la puerta y las luces se encendieron. Era Charlotte. Pensó que la habían atrapado, que al final ella había caído como él. Pero entonces se fijó que la puerta seguía abierta y en ella había un hombre. Charlotte le indicó que no hablara, tenían que mantenerse en silencio y salir de allí. Donald tenía 1000 preguntas, pero las contuvo y lo siguió en silencio. Estaban en la zona de administración, pasaron por la zona de contabilidad y la de demografía. Debía ser muy temprano por la mañana. El ascensor los esperaba con la puerta abierta tras el control de seguridad despejado. Llegaron al ascensor y bajaron. Al cerrarse las puertas, Charlotte le contó que habían lanzado otro dron y el aparato había logrado pasar. El mundo no ha sido destruido, dijo Charlotte. Donald preguntó a Darky por qué los ayudaba y este afirmó que no lo hacía, los estaba escuchando y aún se guardaba el derecho a entregarles y negar cualquier conversación. Charlotte le explicó que Darky había estado leyendo sus documentos. Luego la había estado ayudando a cargar el dron y hacerlo volar. El dron había aterrizado en una pradera y se había quedado media hora allí, en mitad de la hierba. Solo era la tierra alrededor de los silos la que estaba contaminada. Donald afirmó que Darky no los conocía, pero Darky dijo que tampoco conocía a sus jefes. Allí nadie se conocía realmente. Había visto que ellos dos luchaban por algo. Ese patrón podía reconocerlo. Donald se dio cuenta que algo había despertado en él. No somos los primeros que intentan ayudar a un silo, dijo Donald, se lo había dicho Thurman. Hace algún tiempo destruyeron un silo por haber pirateado una señal. El silo 40 había mantenido a Ana ocupada durante un año entero. Una docena de silos se habían ido apagando poco a poco. Los habían desconectado. Al final habían construido demasiados silos, lo habían hecho por redundancia, pero se habían pasado. Los silos habían apagado las cámaras a la vez y habían ignorado sus llamadas. Puede que fuera el silo 40 que había pirateado los silos de los alrededores. Puede que fuera Ana, que ella empezara esa revolución. Su padre la había despertado y le había dado acceso a la base de datos. Le dieron acceso a toda la información. Sabía que cuando la durmieran, no volvería a despertar. Podía cambiar todo menos su sexo. Por eso contaba con Donald, pero él la traicionó y la mató. Donald se echó a llorar. Ana había sido la única que lo había querido. Lo necesitaba y él no supo verlo, estaba ofuscado y lleno de rabia. Los silos estaban preparados con cargas para desplomarse al final del ciclo previsto, dentro de unos 200 años. Incluso el suyo. En los silos regulares no pusieron ascensores para que fuera más fácil gasearlos, mientras que en su silo, solo había ascensores, que eran lentos como tortugas. Darky dijo que debía ser porque iban cargados de explosivos y pesaban más. Si hubiera escaleras, podrían verlo y allí había mucha gente que podría identificarlo. Los silos eran una máquina del tiempo para una tribu elegida que heredaría el mundo. Darky le preguntó a Donald qué esperaba encontrar en esas carpetas. Donald dijo que pensaba que Ana había hecho algo también en su silo. Thurman dijo, cuando destruyeron el silo 18, que esta vez lo habían hecho bien. El silo 17 había sido destruido mientras Donald dormía. Quizás en ese silo, Ana había cambiado el tipo de gas que se bombeó durante la desconexión para que dispersase las nanomáquinas buenas que aún le hacían vivir a Donald, no las malas que había en el exterior. Darky avisó que dentro de una hora iba a montarse una gorda cuando se enterasen que Donald había escapado. Debían trazar un plan. 53. Silo 17. Juliet pasó por el puesto de ayudantes del tercio inferior para buscar unas baterías. Ralph llamó su atención para que se acercara a las oficinas. Allí también había unas celdas y en una de ellas encontraron a una figura sollozando. Era el padre Wendell quien los miraba tras los barrotes. Una vela encendida iluminaba el rincón.
En el suelo había páginas esparcidas por todas partes. Juliet le llamó, y él dijo que se marchara. Le preguntó qué había pasado con su congregación y le dijo que ya no tenía ninguna. Ralph le dijo que lo dejara, pero Juliet no quiso marcharse. Le habló al sacerdote para ver si conseguía que se moviera, pero el hombre no podía. En todas esas páginas había dos opciones, salvación o condenación. Juliet le pidió al hombre que escogiera. Wendell dijo que había caminado hasta allí, hasta ese otro mundo. Había llevado a su rebaño hasta la condenación. Juliet no quería marcharse, pese a la rabia que sentía por Marcus. «Padre, nuestro pueblo estará condenado si nos les ayuda», dijo Juliet. Había hombres que lloraban por sus hijos y hombres que lo hacían por sus errores. Él debía guiarlos, porque ella se marchaba para castigar a los que les habían hecho eso. El padre Wendell entonces bendijo su viaje. Finalmente, dejaron al sacerdote allí, mientras Juliet continuaba la subida con el peso de la condenación cargando a sus espaldas en forma de dinamita. Subieron hasta los primeros pisos de las granjas y empezaron a sentir calor. Todas las parcelas de las granjas estaban encendidas a la vez. Encontraron también a Hunt, que estaba por allí. Les explicó que la gente había estado peleando por las parcelas, que se las habían repartido. Había muerto un hombre en una pelea, y se habían peleado por enterrarlo. A Juliet no le gustó la cantidad de electricidad que estaban utilizando allí, probablemente pronto habría un incendio y en ese silo no había mangueras. Juliet preguntó por los niños y por Solo. Hank respondió que los había visto subir. Juliet siguió su camino. 54. Silo 17. Jimmy decidió que subiría 2 pisos más y luego volvería. Al llegar al rellano encontró a un niño rubio de unos 9 años. El chico le reconoció y le saludó. Era el niño que había seguido a Elise por el bazar del siglo XVIII. El chico, que se llamaba Sue, le comentó que había seguido a Elise en su descenso y así había llegado hasta allí. Sue había encontrado a Perrito y lo tenía en un lugar seguro. Jimmy le preguntó a Sue si había visto a Elise y el chico dijo que se había metido en el templo y no la había visto salir de allí. Jimmy dejó que el chico le acompañara mientras iba a buscar algo. Jimmy tenía escondites por todo el silo y acudió a uno que le quedaba cerca. Mientras tanto, Elise estaba sentada en un banco en el templo y no la dejaban moverse de allí. El hombre que le habían presentado estaba sentado a su lado y cada vez que ella intentaba levantarse, la agarraba de la muñeca. Mientras estaban allí un hombre leía un libro. Había otros hombres allí y una mujer que parecía que no estaba cómoda. Todos hablaban como si supieran lo que tenían que decir, aunque era como si no fueran conscientes de lo que decían. En un momento dado, la mujer incómoda fue arrastrada delante del hombre que hablaba y este sacó un cuchillo. Unos hombres sujetaban a la mujer mientras Ruth hurgaba con el cuchillo y luego con la mano. Elise estaba enferma porque cada vez veía más sangre. La gente que estaba allí congregada aplaudía mientras el hombre movía su mano en la tripa de la mujer y aplaudió más fuerte cuando sacó algo ensangrentado y lo mostró. Entonces se escuchó un aplauso aún más grande tras ellos. La gente se volvió y Elise vio a Solo en el umbral con un tubo largo y negro en las manos. A su lado estaba Sue, el niño del bazar. Solo se disculpó por interrumpirles y dijo que tenía que llevarse a Elise. Ella quiso escapar, pero el hombre a su lado la volvió a sujetar de la muñeca. «Es mi esposa», dijo. Solo se puso el tubo contra el hombro y apuntó con él a la congregación y luego al hombre que sujetaba a Elise. «Aquí sois muy rápidos celebrando bodas», me preguntó si será igual con los funerales, dijo Solo. El hombre soltó a la niña que corrió hasta sus amigos y más allá. 55. Silo 17. Juliet seguía subiendo acompañada de Ralph. Por el camino vio la desolación creciente que se apoderaba de todo el siglo XVII. Los saqueos, la reclamación de tierras, de casas, de territorio o de objetos. Juliet se sentía mal por todos ellos, se sentía culpable porque ella los había puesto en esa posición. Había fallado a sus amigos. Una incursión en los pisos intermedios les proporcionó algo de comida, algún tomate, pimientos, grosellas y un tesoro en forma de naranja. Cuando llegaron al piso 34, a la entrada de informática, vieron rastros de que alguien había pasado por allí. Juliet esperaba encontrar un lugar tranquilo para trabajar en el último traje, y no quería que nadie lo siguiera. Entraron en el departamento y rápidamente olieron que algo no andaba bien, se estaba quemando algo. En el agujero de Solo, el búnker del corazón del silo algo se estaba quemando. La sala estaba llena de humo. Eran los libros del legado. Un hombre con una túnica blanca los estaba quemando, alimentando la hoguera. Juliet cogió una manta e intentó extinguir el fuego. Cuando el hombre la vio, intentó resistirse, la golpeó sin escrúpulos, para impedir que extinguiera el incendio. Los dos tosían con estertores.
Ralph sacó a Juliet arrastrando. Pusieron la rejilla, pero como no iba a detener el humo, entre Juliet y Ralph empujaron un servidor y taparon el agujero. El hombre que había quemado los libros gritaba abajo, pero sus gritos no tardaron en remitir. 56. Silo 1. Charlotte y Donald volvieron a esconderse en el hangar. Llevaban todo el día buscándolos y ya habían pasado varias veces por allí. Se escucharon unos pasos, y la puerta de la esclusa de Drones se abrió. Quien lo hizo fue Darky, que gritó, despejado, y volvió a cerrar. Había quedado con ellos en que los vería más tarde, cuando comenzara su turno. Cuando el hangar se despejó del grupo de búsqueda, salieron y Donald fue al baño, donde escupió una flema sanguinolenta y se asearon un poco. Charlotte le preguntó a su hermano por lo que Darky había mencionado acerca de un hombre que salió afuera de forma suicida, y Donald admitió que había sido él, que pasaba por una mala época. Charlotte le abrazó y le pidió que no lo hiciera más. Donald le dijo a su hermana que solo le quedaban un par de días como mucho, según le había explicado Turman. Trazaron un plan para poder escapar, y acabaron decidiendo que podían arreglar 2 trajes para salir afuera. 57. Silo 1. Acumularon agua y provisiones en una mochila, junto con algunas herramientas y útiles. Apareció Darky, que levantó la voz para darse a conocer. Les traía algo de comer en una bandeja. Charlotte le abrazó, y Donald pensó lo rápido que se forjaban relaciones en una situación límite. Mientras comían, hablaron un rato. Darky les explicó que había estado en el ejército y luego había trabajado en el servicio secreto. Charlotte y Donald explicaron lo que hicieron en sus anteriores vidas. Darky se sorprendió al saber que Donald había construido todo el silo. Darky dijo que no hacía muchos días, había llevado a un contable a congelación profunda. El tipo gritaba toda clase de disparates y ahora se daba cuenta que quizás solo había recuperado la cordura. Charlotte había preparado una bomba tonta, de las que había que detonar por la fuerza. Donald les explicó que el plan era que ellos se marcharan, y él se quedaría y detonaría la bomba junto al reactor. Donald le explicó a Darky que había que hacer eso para que los servidores dejaran de funcionar y no siguieran cribando los hilos, decidiendo quién vivía y quién moría. Darky sugirió que antes de hacer algo así, debían hablarlo. Donald sacó una pistola, y les dijo que se pusieran los trajes. A su hermana, Donald le dio un beso en la mejilla y la animó a que hiciera lo que decía. Charlotte intentó resistirse, pero Donald se opuso. Donald tenía la tarjeta de identificación de Darky, con la que podía acceder al reactor. Les daba media hora para salir del silo. El ascensor llegó y Darky y Charlotte subieron. «Te quiero», le dijo Donald a su hermana. El ascensor se cerró y se puso en marcha. 58. Silo 17. Los planos de los silos y los libros del legado se habían perdido. Juliet y Ralph se quedaron allí recuperándose del esfuerzo y especulando con su siguiente paso, cuando escucharon un repiqueteo y Perrito apareció y orinó en una esquina. Y Liz llegó detrás. También estaba solo y los niños. Se sentaron entre los servidores y hablaron sobre los actos de violencia que habían dejado atrás. Solo traía el fusil y sugirió que quizás debían atrancar la puerta y refugiarse allí. Dixon opinó que aquella era una buena idea. Juliet dijo que eso es lo que habían hecho con todos ellos, encerrarlos en los silos. Lentamente Juliet fue conciliando la idea de que estaba frente al mismo dilema que el padre Wendell allí abajo, en su celda. Condenación o salvación. Siempre optaban por atrincherarse. Había que dejar de ocultarse. Juliet dijo que necesitaban hacer una asamblea y decidir qué hacer a partir de ahora. Excavar no iba a dar resultado. Tomaría demasiado tiempo. No tenían muchas provisiones ni podrían quedarse mucho tiempo allí. Podían hacerlo de otra manera, más rápido. Había que salir de allí o se matarían unos a otros. Juliet le pidió a Solo que fuera al laboratorio de trajes y le trajera la bolsa de herramientas. ¿Un proyecto?, preguntó Jimmy. Juliet asintió. Ralph se puso a escribir notas para dispersarlas por el silo, mientras Juliet y los niños hacían espacio en la sala de servidores. Abrieron la sala de seguridad donde el fuego ya se había extinguido y sacaron de allí toda la comida que pudieron. Calcularon que tendrían suministros para unos días si reunían a todo el mundo. 59. Silo 17. Como un goteo, la gente fue llegando poco a poco, primero en pequeños grupos y luego en grupos más grandes. La mayoría de la gente no había estado nunca en informática. La gente que había sobrevivido al siglo XVIII ya empezaban a parecer que llevaban toda la vida en aquel silo abandonado. Estaban ojerosos y sucios. Solo les quedaban unos días para sucumbir a la desesperación. Todos lo sabían. Aquella asamblea podría ser la última.
Prepararon comida e hicieron sitio para la gente. Tenían que saber cuántos eran, para saber cuántos trajes habría que preparar. Juliet se alegró de encontrar a Courtney. Finalmente, cuando dejó de llegar gente, Juliet los convocó a todos. Paseaba de un lado a otro mientras la gente se reunía. La comida los había silenciado de momento y estaban satisfechos. Juliet empezó explicando por qué estaban allí y lo que había pasado con el siglo XVIII. Alguien preguntó quién lo había hecho, y Juliet dijo que los mismos que les habían metido en los hilos. Las condiciones de la atmósfera eran mejores a medida que se alejaban de los hilos. Juliet les dijo que alguien le había dicho que había vida si se alejaban lo suficiente. El padre Wendell apareció entonces, y se sentó junto al grupo. Juliet reunió fuerzas y proclamó sus opciones. Podían quedarse e intentar vivir allí, tratar de sacar ese silo adelante e intentar recuperarse. Vivirían con miedo de los demás, y con miedo a los que habían destruido su silo. Podían gasearles o bombardearles, y no sabían cuántas cosas más. No estaba segura con la clase de vida que podrían llevar. La alternativa era marcharse. Alguien preguntó si a otro silo. Juliet les mostró el plano con los 50 silos. A otro silo no, debían marcharse lejos de allí. Podían hacerlo orientando la perforadora hacia la superficie, lejos de los silos, pero eso tomaría mucho tiempo. La otra opción era hacerlo por el exterior. Un éxodo. Juliet les mostró uno de los trajes de limpieza. 60. Siglo XVII. La comida fue menguando mientras trabajaban, como una cuenta atrás. Algunas personas se marcharon para reclamar de nuevo las tierras de las granjas, y un grupo de mineros pidió poder ir a informar a los compañeros que aún quedaban abajo. Organizaron a los porteadores de que disponían para que fueran a buscar en suministros todo lo que iban a necesitar para realizar los arreglos, bombonas de oxígeno, sopletes, cinta y remaches. Juliet se guardó para sí el trabajo más ingrato junto a su padre y un selecto grupo. Debían subir hasta el primer nivel y retirar el amasijo de cuerpos que aún quedaban cerca de la esclusa de salida. La esclusa exterior estaba abierta y agrietada, y lo único que los separaba del miasma mortal era la esclusa interior y la puerta de la oficina del sheriff. Uno a uno fueron sacando los cuerpos y metiéndolos en bolsas. Los cadáveres apenas se mantenían enteros, la carne se despegaba de los huesos. Cada vez que cerraban una bolsa, era un alivio. Peter Nichols le dijo a su hija que aquello era muy raro. Los muertos estaban demasiado bien conservados, como si llevaran solo unos días. Juliet le explicó que estaban allí cuando ella entró y solo le había dicho que ya los encontró hace años. El médico dijo que aquello no era normal. En ese silo ocurría algo muy raro. Algo importante. Luego señaló un detalle que le había llamado la atención, le dijo que Iris tenía una hermana gemela que murió durante el parto. Luego estaban los otros dos gemelos, Marcus y Miles. Eriksen cree que tenía un hermano, aunque nunca supo mucho acerca de él. Muchas muertes, dijo Juliet. No, dijo su padre. 3 pares de gemelos en 6 nacimientos. Y esos niños eran extraordinariamente resistentes, tenían una salud de hierro. A solo no le faltaban dientes. Juliet para entonces se miraba el brazo. Le enseñó a su padre algunas de las cicatrices que le habían desaparecido de su brazo. Se acordó que cuando le comentó a uno de los mineros sobre la inmersión que tuvo que hacer para conectar las bombas de drenaje del siglo XVII, la gente le dijo que eso era imposible. Debería estar muerta. Puede que haya algo en el agua, dijo su padre. Juliet llegó a pensar que quizás estaba muerta. Quizás había muerto cuando salió a limpiar y todo esto no era más que su propia imaginación. Su padre la abrazó, y le dijo que no era así. 61. Silo 1. Charlotte intentó abrir la puerta del ascensor nada más cerrarse, pero fue inútil. Darky le preguntó cómo iban a salir de allí. Solo tenían media hora. Salieron del ascensor y terminaron de ajustarse los trajes. De repente la puerta del ascensor se abrió y desde el interior 2 hombres de monos azules se quedaron mirándolos. La puerta volvió a cerrarse. Ahora sí tenemos que salir, dijo Darky. Fueron al ascensor de los drones, y Charlotte lo manipuló para que empezara a ascender. Mientras tanto, Donald estaba esperando para darles tiempo a salir a su hermana y Darky. Llevaba un martillo en una mano y la bomba en la otra. Esperó 15 minutos y luego se puso en marcha. Aún tenía un trecho hasta llegar al reactor.
No tardaron en llegar guardias a través del pasillo del ascensor. Charlotte activó la plataforma y Darky pensó que no lo iban a conseguir, ya que las balas empezaron a llover a su alrededor, así que el antiguo guardia sacó su pistola y respondió a los disparos. Charlotte no quería salir sola. Aún le dio tiempo a ver cómo derribaban a Darky y él le dijo desde el suelo que no importaba, ya sabía quién era. Siguió disparando mientras Charlotte lo perdía de vista. Donald pasó el control del reactor con la bomba en la mano fingiendo normalidad y continuó por un pasillo curvo. Dos hombres le saludaron sin fijarse en los agujeros de su mono. Llegó a la entrada del reactor y decidió que aquel era un buen lugar. Sacó el martillo. Lo levantó con ambas manos y entonces escuchó el disparo y sintió el ardor en su pecho. Donald cayó sobre la bomba, que empujada por su cuerpo se marchó rodando contra la pared, lejos de su alcance. Charlotte llegó a la rampa de salida que había visto a través de las cámaras. Estudió el mapa que su hermano le había pegado al brazo. En el mapa unas líneas rojas le indicaron la dirección hacia la que moverse. Recordaba aquellas colinas, como eran antes de que los hicieran entrar en el silo. Aquel era otro mundo, uno que no existía. Con el rostro surcado de lágrimas, se puso en marcha. Dos guardias flanquearon a Donald. Donald intentó sacar su pistola pero apenas tenía fuerzas para levantarla. Lo iban a atrapar, y luego saldrían y matarían a su hermana con un dron. Bombardearían los silos. Las armas le apuntaban atentos a cualquier movimiento. Vio acercarse a Thurman por el pasillo. Apenas logró levantar 15 centímetros el arma, pero fue suficiente. Disparó a la bomba y recibió la detonación. Charlotte sintió que la tierra temblaba. Era como echar una granada a un lago. En la tierra empezaron a abrirse grietas. Charlotte corrió a través de la tierra, cayó y trató de ascender por un plano inclinado. Se arrastró y consiguió escapar al agujero que se había abierto en la tierra. 62. Condado de Fulton, Georgia. Juliet recordaba el día que la enviaron a morir. El aspecto de la tierra no había cambiado. El viento chocaba contra la visera de su traje. Iban en grupos para compartir las botellas de oxígeno y ella iba en cabeza, junto a su padre y Ralph. Habían caminado durante un largo trecho hasta que vieron una manta de hierba verde que se bamboleaba tranquila. La visión era demasiado vívida e increíble. Juliet vio que los ojos de todos estaban abiertos por el asombro y la incredulidad. En el suelo veían claramente dónde acababa la letal barrera que extinguía la vida. Siguieron caminando para alejarse y bajaron una colina. Todo el mundo estaba eufórico. Juliet se dirigió a una colina, espantando unos insectos que estaban en el suelo. A medida que subía la vegetación parecía cada vez más densa, vio un bosque no muy lejos y vio la zona de los silos a su espalda, arrasada, pero contenida. Se quitaron los cascos. Peter Nichols respiró, y luego volvió a hacerlo más intensamente. La gente sonreía y se abrazaba. También lloraban. Empezaron a arrancarse los trajes sin contemplaciones, usaron las manos, incluso los dientes. Los niños correteaban libres y jugando. Todo olía como las granjas hidropónicas, de forma aún más intensa. ¡Qué maravilla!, dijo Peter Nichols. Luego le señaló a su hija una torre que se veía a lo lejos, cubierta de enredaderas. La hierba quedó cubierta de botas y pieles plateadas. 63. Condado de Fulton, Georgia. Se instalaron en la torre y unas horas después, ya tenían electricidad. Juliet le preguntó a Courtney si había sido ella y cómo lo había conseguido. Ella dijo que solo había seguido los cables hasta unas placas que había en el techo de la torre. Más tarde, la gente ya estaba discutiendo cuál era el plan a seguir en una nueva asamblea. Algunos decían que podían quedarse allí. Ese era un buen lugar, tenían semillas y podrían convertirlo en su hogar. La torre tenía varias plantas, y espacio suficiente. Y Liz dijo que tenían que ir hacia el agua. Sacó su libro de recuerdos y señaló la dirección según el mapa que allí figuraba teniendo en cuenta la posición del sol, sabía cuál era el sur. Podían encontrar gusanos en la tierra y solo los enseñaría a pescar. Podían encontrar peces infinitos. Las conversaciones siguieron pero, en un momento dado, se vieron interrumpidas cuando alguien advirtió una figura sobre la colina, por donde ellos habían llegado. Pensaron que alguien del silo habría cambiado de idea. Juliet corrió hacia la figura. La figura se tambaleaba, y acabó por desplomarse. Juliet la ayudó a quitarse el casco.
Era una mujer a la que no reconoció. La mujer tragaba aire a bocanadas. Alguien preguntó quién era esa mujer. «No eres de nuestro silo», dijo Juliet. «No», dijo la mujer, «soy de otro lugar y me llamo Charlotte». Le ofreció a Juliet una mano y una sonrisa, la sonrisa desarmó a Juliet, que aceptó su mano. Charlotte se interesó por aquel lugar, y Juliet le explicó que solo era un refugio. Tenían un largo camino por delante, si quería, podía acompañarlos. Fin. Y hasta aquí llega el relato sobre las crónicas del Silo, pero puede que esto no sea todo. He leído por ahí que Hugh Howey está ahora mismo escribiendo otra historia de la saga, y los rumores dicen que tratará sobre el Silo 40. No creo que deje pasar la oportunidad de exprimir un poco más este producto aprovechando el impulso de la serie de Apple, a medida que ésta se vaya desarrollando. Deja tus opiniones en la barra de comentarios con las cosas que no te hayan quedado claras, o los asuntos sobre la historia que no hayas entendido y trataremos de contestar cualquier duda en ellos. Si tienes sugerencias sobre otros libros que quieras ver resumidos o analizados, también te leeré. Por esta vez, esto es todo. Si has seguido los 3 libros conmigo hasta este punto, muchas gracias por hacerlo. Espero que te haya gustado mi forma de resumirlos y que esta trama tan interesante te haya distraído un ratito de los problemas de la vida diaria. Si te gustó este resumen, considera dejar un buen like y suscribirte para más contenido. Estaré publicando más análisis y resúmenes sobre cómics, relatos, libros o películas cada pocos días, así que permanece atento y sígueme en redes sociales para mantener el contacto. ¿Disfruta de la vida y del arte? Nos vemos pronto.